A ver, vamos a ver cómo hago esto. Buenas noches. La verdad que no te escucho. Mi nombre es Víctor Peña. Estoy a cargo de la presentación. Presentación del módulo de presupuesto. Acá sí. ¿Me escucha, no? Quisiera saber si me están escuchando. Agradecerle pudieran confirmarme si me escuchan. Ah, ok. ¿Cómo hago para el audio? Dice. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, bien, entonces si me escuchan, ya, ok, si me están escuchando, entonces, como les decía, ¿no? Soy el profesor Víctor Peña, estoy a cargo del módulo de procesos presupuestarios. En esta primera parte vamos a hacer una introducción de todo lo que es el CIAF, cómo nace el tema de presupuesto autorizado del CIAF, la base legal, la normatividad, y luego veremos un poco más su detalle, ¿no? Esta primera clase va a ser un poco así, de conocer las normas y conocer un poco la operatividad del CIAF, su razón de ser, ¿no? Como herramienta. Bien, comenzamos. El CIAF es una herramienta del Sistema Integrado de Administración Financiera que tiene como objetivo justamente controlar la administración financiera del Estado, ¿no? La administración financiera del Estado tiene como base legal las siguientes leyes. Está en la Constitución Política, como pueden apreciar en la lámina. Está la Ley Marco de Administración Financiera, la Ley 28112, que es la que da norma y regula lo que es la gestión financiera del Estado. Esta gestión financiera del Estado tiene por razón controlar las finanzas públicas y todo lo que tiene que ver con la parte financiera y el manejo de las cuentas que hace el gobierno, ¿no? En esta parte, la ley 28112 quiere marcar todas las normas que tienen que ver con las leyes que regulan la administración financiera. Esto antes no había, ¿no? Recién ahora es que se puede conocer, desde hace unos años que se sacó la ley, porque los sistemas estaban separados, ¿no? Los sistemas financieros estaban separados, y hoy en día con la ley 28112 se reguló el tema del sistema financiero del Estado. Bien, la siguiente ley que tiene que ver con lo que con lo que nos interesa, que es el tema de los procesos presupuestarios, es la ley 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Okay. Voy a apagar un rato la cámara para poder hablar mucho más fluidez. Okay. Bien. ¿Con qué se la imagen? ¿Con qué saco la cámara? Con este. Con ese, ¿no? Bien, como les decía, la ley 28112 es la que regula la administración financiera del Estado. Esta administración financiera del Estado lo que está buscando es tener en un solo control de todos los sistemas financieros que el gobierno tiene.
Esta ley 28112 es la que regula el uso del CIAF como único registro de las operaciones que debe haber en el sector público, ¿no? Esta ley 28112 habla de los sistemas que tiene la Administración Financiera. Y estos sistemas administrativos son 4, ¿no?, que ya iremos detallando. Pero el que más nos interesa, y que es uno de los sistemas que están ahí, es el sistema de presupuesto, ¿no? La ley 28112 del marco de Administración Financiera del Estado nos está mostrando que tenemos 4 sistemas: el de presupuesto, el de contabilidad, el de endeudamiento y el de tesorería. Bien, pero nos vamos a ir enfocando en la ley 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Luego tenemos las leyes de presupuestos de los años y todos los registros de las directivas que corresponden al presupuesto, propiamente dicho. Bien, lo siguiente que tenemos que ver es cómo es esta concepción. La ley financiera, de la Administración Financiera, la ley 28112, ha establecido normas y procedimientos y principios. Esos principios tienen que ver con la transparencia, la legalidad, la eficiencia y la eficacia, ¿no?, que son los principios básicos de la ley de Administración Financiera del Estado. Estos van a regir los 4 sistemas que les he mencionado, ¿no?: el de presupuesto, el de contabilidad, el de tesorería y el de endeudamiento. Continuemos. En el sistema el sistema CIAF, como les decía, ha permitido que las operaciones se junten en una sola plataforma. Esta plataforma está regulada en este artículo, el artículo 10 de la ley 28112, que tiene que ver justamente con el uso y, como verán en el recuadro, el registro único de información. No hay otra información de las finanzas públicas y de la Administración Financiera del Estado que no se registre en el CIAF. Todo debería pasar por el CIAF. Todo el sistema financiero del Estado está normado justamente para que pase por el CIAF. Y el artículo 10 de esta ley es lo que hace, digamos, le da esta vigencia y esta fuerza al sistema. Lo siguiente que tenemos que ver es ya propiamente el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no?, que es el primero que aparece aquí en la lámina. Tenemos el presupuesto como su órgano rector, ¿no? Luego el sistema de tesorería, que es la Dirección General de Endeudamiento y Tesorería; el sistema de endeudamiento, que tiene que ver también con la misma Dirección General; y por último el sistema de contabilidad, que tiene que ver con la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Entonces tenemos los 4 sistemas que les mencionaba, aparecen en esta lámina con sus entes rectores, ¿no? La DGPP como ente rector máximo del presupuesto, la DGTP de tesorería y endeudamiento a la vez, ¿no?, que son dos sistemas separados, y el de contabilidad. Ambos sistemas y ambas direcciones se encuentran a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que regula un poco todo el tema financiero del Estado. Bien, y ese sistema, como les decía, tiene algunos objetivos, ¿no? Mejorar la capacidad de gestión financiera mediante la adecuada utilización de recursos. Estos recursos tienen que ser bien usados y se basan en algunos instrumentos claves, ¿no? Uno de los principales instrumentos en los cuales quiere hacer uso este sistema es el de generar una información financiera integrada, ¿no? Algo que fue todo un reto cuando se inició, puesto que los sistemas antes del CIAF estaban separados, ¿no? Presupuesto manejaba su propia información, tesorería su propia información, igual el sistema de deuda, y la contabilidad también, algo que se alineaba, pero todos estaban separados. Hoy en día, con el sistema CIAF, estos sistemas están integrados, y entonces lo que se busca es mejorar la capacidad de gestión financiera mediante la adecuada utilización de los recursos, ¿no? El Estado ha previsto que esto es más importante, tener una gestión financiera que permita a las entidades un uso adecuado de los recursos, ¿no?, y estos se puedan ver de una manera transparente, ¿no? Por eso que es importante su interacción y el sistema
de admisión financiera ha buscado esto, ¿no? Y la única herramienta que hasta ahorita lo puede hacer es el CIAF, por eso es que es importante mucho su uso. Bien, pero continuemos viendo lo del presupuesto, que es el primer sistema que aparece en la admisión financiera del Estado. El presupuesto mediante el CIAF se articula con otros sistemas, ¿no? Como pueden ver ahí, el crédito público, la administración tributaria, la tesorería, las compras y suministros, el control, el personal y el de contabilidad. El CIAF es el sistema que permite interrelacionar todos estos sistemas administrativos a través de sus operaciones que realiza. Las operaciones que se realizan en línea, y cada vez que se hace un registro CIAF, cada sistema puede hacer una validación de sus operaciones, ¿no? Cuando se está haciendo un registro en el presupuesto, se están amarrando registros contables, se está haciendo uso del sistema de personal, si es que ahí corresponde la partida de personal, se está haciendo un control de las operaciones, y si tiene un tema de logístico, también se interactúa con el sistema de logístico, y así sucesivamente, ¿no? Es más, inclusive como pueden haber ahí la administración tributaria, ¿no? Porque el CIAF puede inclusive regular a los proveedores. Proveedor que no estaba al día en sus pagos a la SUNAT, el CIAF puede por ahí congelar sus operaciones, ¿no? Es un poco la interrelación y la fuerza que tiene el sistema, ¿no? Que cada vez está abarcando muchos más sistemas. Pero el sistema tiene también unas pequeñas, digamos, debilidad, ¿no? Que como su nombre mismo lo dice, es un sistema de admisión financiera. Y como admisión financiera ha dejado un poco de lado el tema del planeamiento, ¿no? Un tema que todavía ahorita vamos a ver, pero que es un tema que ahorita es muy importante, dados los recursos que tiene la economía actualmente, por lo que viene desarrollando el país, ¿no? El país está haciendo una política económica adecuada, lo cual le permite tener recursos, y eso hace que el sistema mismo requiera de mayores herramientas, de mayores alternativas que le permitan una mejor toma de decisiones, ¿no? Nació con el sistema CIAF, como les decía, como un tema de registro en el marco de admisión financiera, pero con el crecimiento sostenible que ya tiene la economía y los recursos que se tienen, el sistema necesita que se le agregue un componente más de planeamiento, que se planifique adecuadamente hacia dónde quiere ir una entidad, ¿no? Y en realidad, si lo alargamos más esto, es hacia dónde quiere ir el Estado como país, ¿no? ¿Qué cosas quiere hacer? Por eso es que el CIAF va a requerir una nueva versión que tenga estos elementos, ¿no? Pero por ahora nos centraremos poco a poco en cómo nos puede permitir esta información del CIAF, este flujo de información nos puede permitir alcanzar algunas cosas y nos ayuda a mejorar la gestión pública, ¿no? Que es la que cada vez a veces está un poco mellada, pero poco a poco el sistema CIAF nos ha ayudado mucho a controlar. Aunque a pesar de los controles que tiene el CIAF, todavía siguen habiendo cosas que no se pueden controlar, ¿no? Hay cosas que todavía se escapan, y como ustedes pueden ver en las noticias, hay cosas que se escapan y que no pueden necesariamente transparentarse, pero cada vez el sistema está detectando estas cosas y está permitiendo tener más controles, ¿no? Bien, entonces el CIAF, como está integrado con todos los sistemas que les he mencionado, hace una gran base de datos, ¿no? Como pueden ver en las láminas, se forma una gran base de datos que junta todos los recursos, toda la plataforma de cosas que se tienen, ¿no? Al juntar estos recursos, el sistema CIAF lo que busca es tener una información única, ¿no? Que luego seguramente ustedes la han podido ver de repente en la consulta amigable, ¿no? En la página web del MEF pueden ver cómo está la información procesada, ¿no? Y es porque la información está al día, ¿no? Al tener esta interrelación y al todos tener un depósito en esa base de datos, todos los sistemas depositan su información en esa base de datos del CIAF, hace que se pueda tener una información casi en línea de las operaciones que se realizan en el sector público, ¿no? Llámese de presupuesto, contabilidad, tesorería, pero se lleva un control de las operaciones de manera global. Esta gran base de datos del CIAF se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector del tema financiero, como les mencionaba, ¿no? El sistema financiero del Estado. Bien, ahora bien, siguiendo con la clase, como les decía, esta primera clase es un poco más aburrida, quizás un poco más de normas, pero la intención de nuestra entidad es que ustedes puedan comprender cómo funciona el sistema financiero del Estado y cómo
opere el sistema de presupuesto, más que simplemente hacer un registro de operaciones, ¿no? En el instituto hemos considerado, ¿no?, que no solamente debemos hacer explicarles los registros en el SIAF, sino hemos considerado que tiene que haber una introducción y una secuencia de cómo funciona el sistema en sí mismo, para que puedan entender por qué se hacen tales operaciones o por qué se hacen tales registros en el SIAF, ¿no? Probablemente esto, como les decía, sea un poco aburrido, un poco tedioso, pero es la parte teórica que nos va a permitir conocer y entender qué cosas le podemos sacar de información al SIAF, ¿no? Y si el SIAF no nos da información, qué cosas nos está faltando que el SIAF nos puede dar. Y podemos exigirle, obviamente, al Ministerio de Economía y Finanzas, que ya lo pensó y ya se dio cuenta qué cambios hacer al SIAF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas ya sabe los cambios más o menos que tiene que hacer, pero de repente nosotros como usuarios, al conocer más la temática, el espectro de los sistemas, podemos ya exigir, ¿no?, algunas cosas adicionales a las que tiene la herramienta, ¿no? Y esto es a partir de conocer la teoría. Por eso es que nos vamos a detener en esta primera clase, hablarles un poco básicamente del todo el tema teórico, que nos va a ayudar a conocer esto. Luego lo vamos a ir viendo en el SIAF, ¿no?, cómo se opera esta teoría del presupuesto. Bien, continuemos. Entonces, hablando ya del sistema propiamente del presupuesto público, tenemos el concepto del presupuesto, ¿no? Y el presupuesto público, dice, es el instrumento de la gestión económica y financiera en la cual se estiman los ingresos a obtenerse, y además se autorizan los niveles máximos de gasto, ¿no? Como verán en la lámina, aparentemente hay una suma, ¿no?, de cifras, y da un total de una cifra final. Esto no es del todo así, ¿no? El presupuesto público tiene hoy en día una visión más amplia de las cosas, y por eso que el concepto que hemos puesto es que es un instrumento de la gestión económica y financiera en la cual se estiman los ingresos a obtenerse como máximo, ¿no?, que empieza a obtener una entidad para gastar, y además se autorizan los niveles máximos de gasto, ¿no? Estos niveles máximos de gasto van a permitir la operatividad del presupuesto. Entonces tengo un equilibrio, ¿no?, entre ingresos y gastos. Entonces el presupuesto es la herramienta que me va a permitir tener esos niveles máximos de autorización. Pero ¿qué más? Dice que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional, es decir, el POI. ¿Qué es esto? Esto hace que no solamente sea el presupuesto una mera suerte de gasto, sino que tiene que ser la herramienta que permita que las actividades y objetivos que ha planteado la entidad se puedan cumplir en un determinado periodo. Es decir, yo debería pensar hacia dónde quiero ir y luego empezar a gastar la plata en ese camino, ¿no? Y no al revés, ¿no?, gastar y después ver cómo regularizo el tema de la planificación. Si bien es cierto, en nuestro país el tema de planeamiento todavía es un tema que todavía está por tomar más fuerza, pero es lo que manda la teoría, ¿no? El presupuesto es la herramienta de la planificación, pero el que tiene más fuerza y tiene una norma, pues como estamos viendo en las primeras láminas, el marco normativo está más fuerte por el lado del presupuesto que por el lado del planeamiento. En el lado del planeamiento no tenemos una norma que nos pueda dar esa rigidez o esa consistencia a todo el tema de planeamiento del Estado, ¿no? Pero sí lo tenemos en el presupuesto. Pero es importante entonces que por lo menos lo relacionemos, ¿no? Y aquí por eso que es justamente el concepto busca eso, ¿no? Dice, constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional. Asimismo, nos dice, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a entender durante el año fiscal por cada una de las entidades que forman parte del sector público y reflejan los ingresos, y refleja además los ingresos que financian dichos gastos. ¿Okay? Entonces lo importante de esta lámina que quiero que entiendan es el tema del presupuesto articulado al planeamiento y el presupuesto como herramienta para la consecución de objetivos, ¿no? Objetivos institucionales en una entidad que a la vez van a sumar a los objetivos del Estado, ¿no?, que el gobierno se ha trazado. Y en ese orden de ideas es que deberíamos operar los sistemas en el SIAF, ¿no? Bien, ¿qué más? Este presupuesto
debe tener una retroalimentación permanente con el proceso de planificación y con el proceso de resultados financieros y reales. Es decir, toda planificación es la entrada para el presupuesto, ¿no? Y conforme voy ejecutando, voy liberando saldos. Esos saldos pueden volver a ser son las salidas que pueden volver a ser reusadas en otro proceso de planificación, ¿no? Y así voy articulando mis metas. Mis metas las voy planificando, las voy ajustando, de manera que todos podamos entrar en un proceso de retroalimentación. La intención, por eso, es el presupuesto es la herramienta que permite justamente dinamizar cada vez muchas más metas y muchos más procesos de planificación en la gestión financiera. Bien, este proceso lo que te lleva es que el presupuesto, siendo un instrumento de la planificación, puede permitir concretar planes de acción, ¿no? Estos planes de acción son los que de alguna manera me van a ayudar a mí a seguir avanzando en el desarrollo de la gestión. Solo de esa manera es que el presupuesto me sirve, ¿no? Si el presupuesto no articulase mucho con el planeamiento, tengo un problema, que es lo que generalmente sucede en las entidades públicas, ¿no? Que el planeamiento lo dejan para el final nada más y el presupuesto avanza totalmente solo, ¿no? Es un tema de falta de normas claras en el sector público. Entonces, en esta intención, en esta clase, lo que queremos es explicarles la importancia de esta herramienta, que luego vamos a ver cómo encajaría en el CIAF, porque finalmente el CIAF como herramienta no tiene muchos elementos de planificación todavía, ¿no? Bien, siguiendo con la exposición de la clase, puedo mencionarles que el presupuesto también tiene una gran importancia, ¿no? Que es ayuda a la gestión institucional. Y entre sus principales objetivos a cumplir, que son los que dan la relevancia y la importancia a esta herramienta, es el de ejecutar planes de desarrollo, ¿no? Nos permite ejecutar planes de desarrollo. Nos permite además cumplir objetivos y metas institucionales. Esto último, y eso es lo que estamos mencionando, es el tema de que todas las entidades debemos preocuparnos por cumplir, ¿no? Metas institucionales. No solamente es gastar la plata, sino cumplir metas institucionales. El siguiente punto es mejorar la calidad del gasto. Y sobre este tema de mejorar la calidad del gasto es la transparencia en las operaciones, ¿no? Que estas operaciones sean de la mejor manera, sean llevadas a cabo buscando siempre una calidad del gasto que me permita a mí orientarme en cosas importantes, ¿no? Que las intervenciones públicas se concentren en cosas importantes y no en cualquier operación, simplemente por el hecho de gastar, sino que nos tratemos de concentrar en cosas importantes. Otro tema a tratar en la importancia del presupuesto es el de controlar y evaluar la gestión, ¿no? Hay un control y evaluación de la gestión que el presupuesto pretende regular, ¿no? Entonces, tenemos 4 aspectos importantes en el desarrollo del presupuesto, ¿no? El ejecutar plan de desarrollo, cumplir objetivos y metas, y mejorar la calidad del gasto, así como controlar y evaluar la gestión.
Bien, a ver, algunos temas técnicos. Eh, entonces, si estamos claros ya, el presupuesto nos va a permitir entonces alcanzar algunos objetivos de importancia en la gestión. Ejecutar planes de desarrollo, cumplir objetivos y metas institucionales, mejorar la calidad de gasto y controlar y evaluar la gestión. Esto último quizás es lo más débil de todo el proceso que hay en el CIAF. Puesto que el evaluar la gestión es un tema que todavía el CIAF, si bien es cierto, tiene, y lo vamos a ver luego, tiene una opción para registrar los avances de las metas. Es un tema que todavía no está muy desarrollado, no podemos totalmente evaluar la gestión como quisiéramos, ¿no? Puesto que el sistema, como les dije del inicio, el sistema CIAF es un sistema para controlar las operaciones financieras y ha nacido como un sistema más de registro que de ser gestión. Sin embargo, sirve mucho en la gestión, ¿no? Pero todavía estamos diseñando esto. Sin embargo, quiero que quede claro el tema de que el presupuesto permitirá alcanzar esos 4 pilares que estamos mencionando en la diapositiva, ¿no? Es la única manera de poder mejorar la gestión financiera en el Estado, ¿no? Y mi gestión institucional tiene que ver justamente con eso: cumplimiento de objetivos y metas en 3 niveles, ¿no? Un nivel estratégico, un nivel presupuestal y un nivel operativo. Entonces la gestión presupuestaria me va a permitir esto: tener un nivel estratégico, que es el nivel más largo, más a largo plazo, ¿no? Donde tengo una misión, una visión, unos objetivos y unas metas estratégicas sobre dónde quiero ir, no en un año, sino en más de un año, ¿no? Quiero proyectarme en un horizonte de tiempo promedio, de mediano plazo, ¿no? Y luego tener recién un nivel presupuestal, que tiene que ver ya con el nivel más operativo de objetivos institucionales, escala de prioridades, una estructura programática y una asignación presupuestaria en el año. Entonces, en el nivel presupuestal me estoy centrando ya en el nivel de un año, un nivel más corto plazo. ¿Y cómo voy a operar este corto plazo? En un nivel operativo, que tiene que ver con las metas presupuestarias, que luego vamos a crear en el CIAF, y con los instrumentos de gestión, como en este caso el Plan Operativo Institucional, que es el instrumento que permite o debiera permitir la operatividad del CIAF, ¿no? El plan operativo, que contiene todas mis metas físicas y mis metas financieras de alcanzar, es el instrumento que me puede permitir operar el presupuesto en el año, ¿no? Por eso que está apareciendo en este último nivel, el nivel de meta presupuestaria. Con plan operativo aparecen en el nivel operativo. Entonces la gestión presupuestaria, para que entendamos, tiene 3 secciones, ¿no? Nivel estratégico, nivel presupuestal y nivel operativo. El estratégico es el más largo plazo y que ya poco a poco también va entrando en el sistema financiero, ¿no? Como verán, como vamos a ver más adelante, la programación presupuestaria ahora ya no se hace en un año, ¿no? Se hace a más de un año, justamente buscando tener este nivel estratégico de las entidades y por ende del accionar del Estado. Bien, ¿qué más? La gestión presupuestaria podemos dimensionarla de acuerdo a esta lámina, ¿no? Que podemos apreciar, que tiene que ver con la articulación de los objetivos en el proceso presupuestario. Y ya les mencionaba que hay una planificación de mediano y largo plazo y una planificación de corto plazo. La de planificación de mediano y largo plazo aparece ahí, que tiene 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión sectorial, una dimensión territorial, como cabezas estratégicas de esta planeación a largo plazo. Y luego tiene una dimensión más institucional, ¿no? Que digamos es un mediano plazo ya. El largo plazo tiene que ver con hacer instrumentos de gestión mucho más grandes, con objetivos estratégicos más amplios, que permitan alcanzar algunas políticas públicas de relevancia para el gobierno, ¿no? En este caso, el plan estratégico sectorial, por ejemplo el PECEN, y en el caso de los gobiernos regionales, el plan de desarrollo concertado. Ambos tienen objetivos y estrategias que pretenden alcanzar en un determinado periodo, ¿no? Luego, si bajamos un poco más, tenemos una dimensión institucional que tiene que ver con el planeamiento ya estratégico de la entidad, ¿no? Y ahí tengo el plan estratégico institucional, el denominado PEI, o el plan de desarrollo cuando corresponda. Y finalmente, en esta lámina podemos ver el siguiente nivel, es el nivel ya más de corto plazo. Y ahí ya entra un poco a detallar lo que vamos a aprender, que es el tema del presupuesto. Y ahí tengo un presupuesto institucional, que es el presupuesto del año, porque así están las normas del presupuesto en el Perú son anuales. Y tengo una dimensión operativa del presupuesto, que tiene que ver con el plan operativo de la entidad.
¿Ok? Entonces el presupuesto toma su carácter anual y está articulado a los objetivos y metas en un año, que ese es el corto plazo. Entonces esta lámina creo que grafica claramente los aspectos de la planificación, cómo se articula con el presupuesto. Entonces cuando veamos en el CIAF el presupuesto, tenemos que entender eso, ¿no? Las cadenas, metas que vamos a crear en el CIAF tienen que responder justamente al tema del planeamiento. No pueden ser simplemente cadenas con nombres de gasto, sino tienen que tener un sentido hacia un determinado lugar, que es un poco lo que quiere hacer el sistema, ¿no? Articular el gasto con la planificación y cumplimiento de objetivos. Entonces, esta lámina un poco para que quede cómo es el contexto de la planificación y el presupuesto. Bien, hasta esta parte no sé si tendrán alguna pregunta, puesto que estamos hablando de cuál es la base legal del sistema presupuestario, cómo se ampara en el sistema financiero y cómo vamos bajando a ver el tema de la articulación de los planes o el planeamiento con el presupuesto. Entonces quisiera que eso le quede claro. No sé si tienen alguna pregunta para poder seguir avanzando, o en todo caso absorber la pregunta que corresponda. No sé si está claro ese tema del planeamiento, cómo encaja con el presupuesto, ¿no? A ver, si tuviesen algunas preguntas, agradecer que las puedan escribir por el chat, ¿no? Para de alguna manera ver cómo las podemos resolver. Ok, pero como les decía, básicamente es esta parte, estamos articulando el plan con el presupuesto, ¿no? Lo primero que vimos fue la normatividad, ¿no? Cómo encaja el sistema de presupuesto en el sistema financiero nacional, ¿no? Y ahora estamos viendo por qué es importante el sistema de presupuesto en el desarrollo de la gestión. Muy bien, creo que si no hay preguntas que hagan por el chat, entonces podemos seguir avanzando, ¿no? Pero sí quiero recalcar esta parte, ¿no? El CIAF, cuando creemos las metas presupuestarias, tienen que buscar esta lógica, ¿no? Una vez que empezamos a operar el CIAF, vamos a crear metas con sentido de planificación, con sentido de cumplimiento de metas. Y si vamos a cumplir metas, significa que tenemos que buscar cosas que se puedan medir, ¿no? Si no, ¿cómo las cumplo? Entonces, nuestras metas que vamos a plantear van a tener un componente físico y un componente financiero. Y eso va a arrojar un poco a los indicadores. Por eso es que estoy explicándoles un poco esta parte del planeamiento, para que cuando hagamos las metas en el CIAF, podamos ponerle esos componentes de manera clara, ¿no? Sin caer en ningún vacío de poner simplemente, no sé, compra de carros o compra de computadoras, ¿no? Sino que sea una meta que realmente refleje hacia dónde quiere ir la gestión pública y la gestión, en este caso financiera, de una entidad, ¿no? Hacia dónde queremos hacer con ese gasto, qué pretendo cumplir, ¿no? Más que simplemente registrar un gasto, ¿no? Bien, entonces si no hay preguntas, avanzamos con la siguiente lámina, ¿no? Y luego tenemos que, para planificar, yo tengo que tener un esquema de intuición y análisis, ¿no? Hay un poco que esta lámina quiere refrescar esto, porque siempre debo pensar antes de hacer las cosas, ¿no? Y generalmente en nuestra vida hacemos eso, es lo mismo que debemos hacer en nuestra entidad, ¿no? Yo creo que en nuestros hogares nadie sale a gastar y después piensa por qué lo gasté, ¿no? Sino que es al revés, ¿no? Yo pienso claramente, defino mi situación antes de gastar, ¿no? Por ejemplo, ahora que se viene el mundial, ¿no? La gente está pensando está planificando cómo hacer para ver el mundial, ¿no? Y obviamente está juntando sus recursos primero y luego comprará un televisor, ¿no? No es al revés, ¿no? Yo me compro y después digo, ¿para qué lo hago, no? Entonces, pero lamentablemente en el Estado tenemos esa otra mala costumbre, que es gastamos y después recién articulamos las cosas. Entonces, un poco que por aquí esta lámina solamente quiere mostrarles la importancia de tener una intuición y un análisis a la hora de hacer una planificación de manera acordada con el sistema. ¿Ok? Bien, y pasamos a lo siguiente, que tiene que ver un poco más con lo que está en la ley, ¿no? En la ley 28411, que ya mencioné en la primera lámina, que es la base legal del presupuesto, es el marco general del presupuesto. Y en este marco general del presupuesto yo tengo que hay unos principios presupuestales. Son varios en realidad. En esta lámina he sintetizado algunos cuantos, no estoy poniendo todos, estamos poniendo unos cuantos que son los de mayor relevancia, ¿no? Ustedes pueden revisar la ley, en el título preliminar de la ley 28411 van a encontrar todos los demás principios que existen.
En esta lámina solamente estamos tocando algunos cuantos, pero quisiera que lo tengan en cuenta para el desarrollo de la gestión presupuestaria. El primero, por ejemplo, que vamos a conversar, tiene que ver con el equilibrio macrofiscal, y está dado por el equilibrio general de las cuentas nacionales, ¿no? De las finanzas públicas. Tiene que haber un equilibrio fiscal de los recursos versus lo que se va a gastar, lo que está ingresando como lo que se va a gastar. Entonces hay un equilibrio macrofiscal en el presupuesto, o sea, el presupuesto nace equilibrado. No se aprueba un presupuesto que esté desequilibrado, sino un presupuesto que esté en un marco, en un contexto fiscal mucho más amplio, ¿no? Y permite justamente tener esta seguridad de este equilibrio. El siguiente principio presupuestal que podemos mencionar es el de especialidad cuantitativa. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos acá que el presupuesto tiene un carácter cuantitativo de las cosas. O sea, no es que el presupuesto no tenga una cuantificación, sino que el presupuesto tiene que tener una especialidad cuantitativa de cada registro. Y luego está el otro tema que es su par, es la especialidad cualitativa. Y también tiene que tener un tema de calificativos, ¿no? El presupuesto también no solamente es un tema de cuantificación, sino también tiene un tema de cualitativo que tiene que ver con lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? El tema del planeamiento, de los objetivos y metas que se deben cumplir, ¿no? Un carácter cualitativo. Otro aspecto importante, quizás es uno de los más importantes de los principios presupuestales, es el de centralización normativa. ¿Qué implica esto? Que las normas se centran en un solo punto. Esta centralización normativa hace que le da mandato al Ministerio de Economía y Finanzas para que regule y centralice toda la normatividad que existe. ¿Qué significa esto? Que el titular de una entidad no puede sacar normas diferentes a las que controla el sistema de presupuesto, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto es controlado por la Dirección General de Presupuesto Público, y entonces es esta Dirección General, quien debe sacar las normas que centralizan toda la operativa del presupuesto, ¿no? Entonces el presupuesto tiene un carácter normativo centralizado, ¿no? Que es lo que tiene que ver con este principio. Y esto, por favor, que quede claro. Estamos viendo hoy en día muchos problemas en los gobiernos regionales, y es porque a veces han entendido que el titular de la entidad puede sacar cualquier norma para hacer un gasto, ¿no? Y efectuar y ordenar cosas, ordenar pagos, ordenar cosas que no corresponden. No es así, porque según el Sistema Nacional de Presupuesto, que está en la ley, esto tiene un carácter centralizado en la Dirección General de Presupuesto Público, no en otro ente, ¿no? Bien, el siguiente principio es el tema de la anualidad. ¿Y qué tenemos en la anualidad? La anualidad simplemente me menciona que el presupuesto es de carácter anual, ¿no? Entonces, siendo carácter anual, llega el 31 de diciembre y yo no puedo realizar mayores gastos al presupuesto, ¿no? Si hasta el 31 de diciembre no gasté el presupuesto, simplemente este presupuesto que me puede quedar como saldo revierte al tesoro público, ¿no? Si corresponde a recursos ordinarios. Y si no, otra fuente, ya se verá cómo se registra. Pero el presupuesto tiene carácter anual. El presupuesto cierra el 31 de diciembre en todas las operaciones del presupuesto. Y después lo que viene después simplemente es la regulación de operaciones en una etapa de cierre, ¿no? Que se denomina cierre presupuestario. Pero el presupuesto tiene un carácter anual. Esto es importante para que a veces algunas preguntas de algunas entidades siempre es: ¿y lo que dejé de gastar el recurso ordinario, lo puedo volver a usar en el próximo año? Y no, porque el presupuesto, según el principio presupuestal, es anual, ¿no? Algunas entidades quieren que les devuelvan lo que no dejaron de gastar, pero eso no es posible porque el principio presupuestal básico de la ley es que hay un carácter anual en todo esto. El siguiente principio presupuestal está referido a la transparencia. Y en transparencia tenemos que todas las operaciones se deben transparentar en el presupuesto, ¿no? El presupuesto busca transparentar todas las operaciones, y tal es así que hoy en día tenemos en el MEF la consulta amigable, ¿no? Entramos a la página web del MEF, seguro han tenido oportunidad de entrar, y si no pueden explorarla, van a encontrar una opción que se llama ejecución diaria del seguimiento del gasto, y van a poder ver cómo al darle clic en esa operación me aparecen todas las operaciones financieras de carácter presupuestal y todos los registros que hacen las entidades públicas respecto a sus gastos, ¿no? Entonces ahí se puede evidenciar el principio de transparencia, y este principio de transparencia justamente recoge estos aspectos. Entonces, al ser el CIAF una herramienta que concentra todas las operaciones de gasto, todas las operaciones financieras del sector público, hace que pueda justamente cumplirse este principio de transparencia, ¿no? Todos los registros se hacen en un día, son procesados en la base de datos del CIAF y luego son enviados a la plataforma web
para cumplir con esto de la transparencia, ¿no? Entonces constantemente cualquier persona, cualquier común mortal puede revisar cómo van las finanzas y los gastos en el Estado. El siguiente principio es el de exclusividad presupuestal, y es que la ley de presupuesto tiene que tener un carácter exclusivo en temas presupuestales, no debería meterse en algo de otra cosa que no sea el presupuesto. Lo próximo que vamos a ver es la eficiencia en la ejecución de los fondos, y es que uno de los principios presupuestales es que se busque una eficiencia en la ejecución de los fondos, ¿no? Básicamente se quiere eso, ¿no? Se han lanzado los principios, se han lanzado justamente para que se puedan cumplir, y el presupuesto va a buscar siempre esa eficiencia en la gestión, ¿no? Que simplemente no sea gasto por gastar, sino que tengamos una eficiencia en la calidad del gasto. El siguiente principio presupuestal a mencionar es el de integridad. Y cuando hablamos de integridad hablamos que es un todo, ¿no? Hablamos de que el presupuesto es íntegro, no está partido, parchado, sino que es un presupuesto integral. Entonces ese es otro principio a resaltar en esto de los principios presupuestales. Otro es el de información y especificidad, ¿no? Hay un principio de información y especificidad que tiene que tener todo el presupuesto. Debe ser específico. Otro principio presupuestal es de la unidad y universalidad, ¿no? Y aquí tenemos que el presupuesto es único, no es uno solo, y es universal, no hay otros gastos que se escapen al presupuesto. O sea, el presupuesto debe contemplar todos los gastos que quieren hacer, no todos los gastos que quiere hacer el sector público deben estar contemplados en el presupuesto. Por eso hay un principio de universalidad y unidad. Otro principio es el de la integralidad, bueno, que ya mencionamos, la integridad. Y el principio que tocaría ver es el de equilibrio presupuestario, ¿no? Que el presupuesto también nace equilibrado, no nace desequilibrado, sino el presupuesto nace equilibrado entre los ingresos y los gastos, ¿no? Ustedes pueden revisar las leyes de presupuesto que se aprueban al año y van a encontrar que hay un equilibrio presupuestario. Justamente estas leyes de presupuesto salen de la mano con la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio financiero, justamente para evitar que haya un desbalance en el presupuesto y en las cuentas, que como dijimos al principio, las cuentas fiscales, ¿no? Por eso que se cumplen esos dos principios, de equilibrio presupuestario y de equilibrio macrofiscal. Otro que no está apareciendo aquí, pero que vale la pena mencionar, es el principio de descentralización operativa, ¿no? O sea, el presupuesto tiene un carácter centralista en lo normativo, pero es descentralizado en su operatividad, ¿no? Todas las entidades públicas pueden operar el presupuesto desde sus ámbitos, estando en cualquier departamento, cualquier región puede operar el presupuesto. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias al CIAF. Entonces, la operatividad es descentralizada, pero la normatividad es la centralizada, ¿no? Ok, eso quiero que quede claro, ¿no? Las normas están centradas en un solo lado, es en la Dirección General del Presupuesto Público, que es el ente rector, pero la operatividad del desarrollo del proceso presupuestario sí está en cada entidad, ¿no? En cada región, en cada lugar donde se encuentren. Ahí se puede hacer uso de la descentralización operativa, o sea, operatividad descentralizada y normatividad centralizada, ¿no? Bueno, a ver, hace una pregunta. ¿El equilibrio presupuestario es parecido al equilibrio fiscal? ¿O en qué se diferencia? El equilibrio presupuestario es el equilibrio que tiene el presupuesto cuando nace, ¿no? Es entre ingresos y los gastos que nacen en el presupuesto. Y el equilibrio macrofiscal es cómo responde el presupuesto a las cuentas fiscales nacionales, ¿no? Ahí está la diferencia. El equilibrio presupuestario es solo del presupuesto. El presupuesto está entre ingresos y gastos, está equilibrado. Pero ¿cómo hace su matching con el equilibrio macrofiscal? Porque las cuentas fiscales, los recursos que capta el Estado de manera general, están alineados al presupuesto. Es decir, yo no podría tener un presupuesto como este año es el presupuesto de 108.000 millones, si es que mis cuentas macrofiscales no están por encima, ¿no? O sea, yo no puedo tener un presupuesto de 118.000 millones cuando mi recaudación fiscal de repente está en 100.000 nada más, ¿no? Es por eso que responde a un equilibrio macrofiscal, o sea, un equilibrio que garantiza que dentro del presupuesto yo puedo tener un presupuesto que se encuentre soportado, por las cuentas fiscales nacionales. ¿Okay? Entonces la diferencia está ahí, ¿no? Hay un equilibrio presupuestario propio del presupuesto, entre ingresos y gastos. Pero este presupuesto, que es otro de los principios, responde a un equilibrio más amplio, que es el equilibrio macrofiscal, que tiene que ver con las cuentas fiscales, ¿no? Que es con todo lo que está entrando en el Estado. O sea, si para hacer digamos el ejemplo más claro, es que el Estado está captando más ingresos que lo que presupuesta, ¿no?
Y eso no debería desarticularse. O sea, yo no puedo tener un presupuesto mucho más alto de lo que tengo como ingresos fiscales. Ok, no sé si con eso puedo está clara la respuesta, pero es por eso que responden a dos tipos de equilibrio, ¿no? El equilibrio presupuestario, que es propio del presupuesto, y el equilibrio macrofiscal es el que se alinea el presupuesto. Ok, entonces continuemos. Creo que dicho esto, creo que ya podemos seguir avanzando, pero lo que quería resaltar es esto, ¿no? Los principios presupuestales que se mencionan acá son los más importantes, al menos que hemos considerado acá. Y lo que sí quiero que también se lo lleven como para la evaluación puede ser el tema de la centralización normativa, ¿no? Y la descentralización operativa, porque esto es algo que se está transgrediendo en las regiones, ¿no? Piensan que como el presupuesto se puede operar en sus entidades, en sus regiones, en sus distintos lugares, han hecho un uso desmedido de los recursos sin obedecer al tema que la normatividad está centralizada en un solo lado, ¿no? No está descentralizada, está centralizada. Entonces por eso es que quiero resaltar estos dos principios como pilares del desarrollo del presupuesto, ¿no? Bien, continuando con la exposición de la clase, voy a mencionarles el tema de cómo cuál es el ámbito de aplicación del presupuesto, ¿no? Y el ámbito de aplicación del presupuesto está dado en el sector público por estos aspectos: en gobierno nacional, regional y local. Cuando operemos el CIAF vamos a ver que el CIAF contiene esos tres niveles, ¿no? Hay otro nivel mayor que es el del FONAFE, donde no hay todavía, digamos, un CIAF, no regula el CIAF el tema del FONAFE, y las CETES y otras entidades. En las CETES son las empresas de tratamiento empresarial, también está articulada esa información al CIAF, ¿no? Ambos están articulados, es el de las CETES y está articulado al CIAF, pero no necesariamente lo usa. Entonces es un poco el ámbito de aplicación del sector público, ¿no? Ahí estamos simplemente queriendo mostrar ese ámbito, ¿no? Cuántos pliegos hay en gobierno nacional, cuánto en regional y cuánto en el local. Esto podría estar desactualizado porque, como saben, las entidades se han venido creando últimamente, ¿no? En el Estado. Hay más entidades en el gobierno nacional actualmente, pero es un tema que ya simplemente se puede ajustar. Pero lo que quiero mostrar esta lámina nada más es el ámbito de aplicación del presupuesto en el Estado, ¿no? Bien, entonces continuando con el Sistema Nacional de Presupuesto, ya les había mencionado y lo recalco ahora que la DGPP, la Dirección General del Presupuesto Público, es la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria. Ok, entonces, como dije hace un rato, uno de los principios mandaba que el presupuesto sea centralizado, y esa centralización recae la responsabilidad en la Dirección General del Presupuesto Público, que es la más alta autoridad técnico-normativa, ¿no? Entonces, esta Dirección General del Presupuesto Público, según la Ley de Presupuesto, la Ley General del Sistema, tiene o mantiene relaciones técnico-funcionales con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, ¿no? La entidad tiene una oficina de presupuesto, esa oficina de presupuesto debe responder siempre a las disposiciones que dicta la Dirección General del Presupuesto Público, puesto que es la más alta autoridad técnico-normativa, ¿no? ¿Qué más nos dice esta parte? Dice, y ejerce funciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto por la ley número 28112. ¿Cuál es esta ley 28112? Es la ley que mencionamos al principio. Es la ley de administración financiera del Estado, la ley 28112. Entonces, en la ley 28112 le da la autorización a la DGPP para ser la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria. ¿Okay? Nadie se puede inventar alguna norma o alguna técnica presupuestaria que no sea la que esté dictada por la Dirección General del Presupuesto Público. Entonces, un poco esto lo que quiero mostrar es esto, ¿no? El Sistema Nacional de Presupuesto recae su responsabilidad en una dirección general que se encuentra en el Ministerio de Economía y Finanzas y que depende del Viceministerio de Hacienda, ¿no? Y es la Dirección General del Presupuesto Público, más conocida como DGPP. Bien, esto es importante a entenderlo, ¿ya? Porque quizás vamos a preguntar más adelante cómo será el tema de la regulación que hace el ente rector. Entonces, el ente rector del presupuesto, ¿quién es? La Dirección General del Presupuesto Público. Y como mencionamos hace un rato, va a articular su accionar con la oficina de presupuesto de la entidad. Y entonces, en ese sentido, la oficina de presupuesto de la entidad, ¿qué se encarga de hacer?
según la norma también, según la ley del Sistema Nacional de Presupuesto, dice que la Oficina de Presupuesto es responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad. Y ese proceso presupuestario que conduce la Oficina de Presupuesto debe encontrarse sujeto a las disposiciones que emita la DGPP, ¿no? La que norma y es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Qué más nos dice esta disposición? Que para ello la Oficina de Presupuesto organiza, dice, consolida, verifica y presenta la información que se genere, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en el PIA. ¿Qué es el PIA? El PIA es el presupuesto institucional de apertura. Entonces, siendo así, entonces la Oficina de Presupuesto controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en el presupuesto. Este presupuesto denominado PIA es el presupuesto de apertura que es aprobado en el Congreso y que ya veremos un poco más adelante cómo es la mecánica para su aprobación. Pero entonces retrocedamos un poco y reforcemos los conceptos. La Oficina de Presupuesto queda como la responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad. Ojo, no es del presupuesto de la nación, sino es el responsable de conducir el presupuesto de la entidad, ¿no? Entonces queda claro que tengo un ente rector a nivel nacional, que es la DGPP, y en las entidades tengo una oficina de presupuesto que conduce ese proceso presupuestario, el desarrollo de ese proceso, ¿no? Y esta oficina de presupuesto, como menciona la disposición, organiza, ¿no? Esto es importante recalcarlo, consolida, verifica y presenta la información que se genere. Además dice, coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos. Entonces hay una ejecución de ingresos y gastos en el presupuesto, ¿no? Que han sido autorizados obviamente en el PIA, en el presupuesto institucional de apertura, ¿ok? PIA significa presupuesto institucional de apertura. Dice, estos gastos, ¿no?, constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. Es decir, la Oficina de Presupuesto debe velar por que se cumpla esta disposición de los créditos presupuestarios aprobados. No debe superar el gasto que se realiza en una entidad al presupuesto aprobado, ¿no? Por eso dice, es el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. O sea, no hay ningún gasto que debe superar el presupuesto aprobado. Todos los gastos deben estar por debajo del presupuesto aprobado o en todo caso igual, pero no puede ser que estén por encima, ¿no? Y eso vamos a ver un poco en el CIAF. El CIAF ha desarrollado justamente ese control para evitar que se puedan superar los gastos que se hacen en la entidad. Bien, entonces si esto está claro de la Oficina de Presupuesto, es importante que podamos entender luego la siguiente lámina. ¿Quién hace entonces la labor de titular en el sistema presupuestario? En la entidad. Esta lámina nos dice que el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva en materia presupuestal. Es decir, por un lado lo tengo la Oficina de Presupuesto conduciendo el proceso presupuestario de manera coordinada con la DGPP, haciendo caso a todas las disposiciones que emite la DGPP, y tengo en la entidad alguien que toma las decisiones. Esta persona que toma las decisiones de qué hacer con el presupuesto es el titular de la entidad, ¿no? Y este titular de la entidad dice es responsable de manera solidaria con el Consejo Municipal cuando corresponda, ¿no? O solamente en el gobierno nacional, por ejemplo en los ministerios, es el titular quien lleva la titularidad del presupuesto. Dice además la norma, dicha autoridad puede delegar sus funciones en materia presupuestal en otra persona, ¿no? O sea, de acuerdo a la norma yo puedo delegar esta función de llevar el proceso presupuestario a otra persona, ¿no? Eso se encuentra claramente descrito en la ley, ¿no? Inclusive lo puedo delegar por fases, ¿no? Puede ser que la fase de ejecución nomás se le encargo a una persona, o la fase de formulación, todo dependiendo de cómo el titular maneje la delegación de su facultad. Pero en estricto, el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva en materia presupuestal en la entidad. Entonces tengo un rector a nivel nacional, que es la DGPP, ¿no? Y tengo un titular de la entidad, que es el que lleva y dirige y toma decisiones en el presupuesto, pero en la entidad, ¿no? Esto que quede claro, porque muchas veces cuando hemos preguntado en evaluaciones quién es la más autoridad en la entidad, me han puesto la DGPP, y no es así, ¿no? La DGPP es la que controla y es el ente rector de todo el sistema nacional, pero quien lleva la autoridad del sistema presupuestario en la entidad, la autoridad la tiene el titular, ¿no? Que puede ser el ministro en un ministerio,
el presidente regional en el gobierno regional y el alcalde en una municipalidad. ¿Ok? Eso que quede, digamos, marcado de esa manera, ¿no? ¿Qué más dice? Su objetivo titular es ¿qué hacer con el presupuesto? Lo que dijimos al comienzo, ¿no? Lograr que los objetivos y metas establecidas en el POI y PIA se reflejen en su estructura funcional, ¿no? El titular lo que busca es articular los objetivos y metas con el presupuesto, que se cumplan, ¿no? Que el presupuesto le permita alcanzar esos objetivos y metas que estableció en su momento, ¿no? Y no que simplemente sea un registro mero de operaciones, ¿no? Entonces, el presupuesto debe permitir justamente alcanzar esos objetivos y metas establecidas en el plan operativo institucional denominado POI. Es así que el titular pudiera, y sucede así, ajustar sus objetivos en el desarrollo del ejercicio presupuestario, ¿no? Durante el desarrollo del ejercicio presupuestario, el titular de la entidad puede plantear nuevos objetivos, nuevas acciones a intervenir, y en ese marco ajusta el presupuesto, ¿no? Y es lo que se conoce como modificaciones presupuestarias, ¿no? Ustedes según han escuchado ese término. Modificaciones presupuestarias son las que el titular va autorizando para la operatividad de algunos objetivos que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, en ese camino de la gestión, el titular puede plantearse nuevos objetivos, hacer ajustes a las metas, y estos cambios en las metas y en los objetivos va a tener un correlato en el presupuesto. Entonces significa que tengo que hacer unos ajustes en el presupuesto, y esos ajustes en el presupuesto se llaman modificaciones presupuestarias, que en la próxima clase vamos a ver cómo se hacen estas operaciones ya propiamente de la modificación. Pero como les decía, en esta primera parte estoy explicando, quiero que quede claro por qué van a responder las modificaciones que se desarrollen más adelante, ¿no? Entonces, las modificaciones presupuestarias que hagamos como registro en operaciones en las próximas clases tienen que responder no solamente a un cambio de cifras, ¿no? Tienen que responder a un cambio en algo que va a conseguir una entidad. En este caso, algo que está dictando ¿quién? La más alta autoridad, en este caso el titular, ¿no? El titular es quien dice por dónde va a ir la entidad y quién va a definir sus objetivos y sus metas. Entonces, por eso es que de la mano yo tengo que ajustar el presupuesto. ¿Qué más? Dice concordar el POI PIA con su PEI. Y eso tiene que ver con la lámina que pusimos, unas láminas que puse del planeamiento con la articulación del presupuesto, ¿se acuerdan? En el corto plazo y mediano plazo, ya. Esto tiene que ver con eso, ¿no? El titular debe buscar la articulación de su plan a largo plazo estratégico con su plan a corto plazo con su POI. Y esto de la mano con el PIA, que es el presupuesto de apertura, ¿no? El presupuesto de inicio. Es importante, como les decía, que el titular tenga claro hacia dónde va a ir, ¿no? Entonces, la oficina de presupuesto que hemos mencionado, que es el órgano encargado de conducir el proceso presupuestario, es justamente el órgano asesor, ¿no? Eso que quede claro para los que trabajan en presupuesto, los que piensan trabajar en presupuestos, van a ser el órgano asesor ¿de quién? Del titular de la entidad. Deben ir de la mano. O sea, la oficina de presupuesto no puede ser una oficina de registro de operaciones, sino es una oficina que está dando la información al titular para la toma de decisiones, ¿no? En el más corto plazo o en el mediano plazo, en el largo plazo, de acuerdo a los objetivos y metas que haya planteado el titular en sus planes, ¿no? Entonces, la oficina de presupuesto debe ir de la mano con eso. La oficina de presupuesto no es la oficina de administración. La oficina de administración es la encargada de atender las operaciones, pero la oficina de presupuesto es la encargada de asesorar y de llevar un registro acertado del control de las metas y objetivos, el control de los techos máximos a gastar y el control de los ingresos que está captando la entidad. ¿Ok? Entonces, esa es la relación con la oficina de presupuesto, ¿no? Tengo un titular de la entidad que toma decisiones, pero toma decisiones en base a la información que está conduciendo y que obtiene la oficina de presupuesto como ente encargado de desarrollar el proceso presupuestario, ¿no? La oficina de presupuesto ayuda al desarrollo del proceso presupuestario, pero quien dirige la titularidad del presupuesto en la entidad es el titular. Y bueno, las normas, ya está claro, creo que ya más de una vez lo he dicho, las normas las dirige la DGPP, ¿no? Como ente rector máximo. Entonces ustedes en su experiencia tienen que siempre conversar con su titular para ver hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar, y en función a eso darles las herramientas necesarias para que pueda usar el presupuesto de manera adecuada, ¿no? Si tiene pensado, qué sé yo, hacer una determinada obra, ver cuánto podemos asignar a ese presupuesto, cuánto tenemos de recursos disponibles y cuánto le podemos destinar, ¿no? Porque si no encuentro las cosas, si no sé qué cosa es lo que quiere hacer el titular de la entidad, no puedo saber qué cosas debo financiarle con el presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante esta coordinación entre el titular y la oficina de presupuesto, ¿no?
Ya obviamente después se encargarán otros de hacer el gasto, pero la coordinación es de objetivos y asignación de gasto, asignación de presupuesto. Bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a ver el presupuesto y su contenido, ¿no? No sé si aquí hay una pregunta sobre las relaciones que tienen que ver entre el ente rector que dicta las normas, la oficina de presupuesto que es el órgano asesor y el titular de la entidad, ¿no? Si hay alguna consulta hasta esta parte para seguir avanzando, agradeceré me lo puedan hacer. Bien, PEI. A las siglas aparecía el PEI, que como les dije tiene que ver con el planeamiento estratégico, ¿no? En unas láminas anteriores lo puse, el PEI es el Plan Estratégico Institucional. ¿Y qué es este Plan Estratégico Institucional? Es un plan estratégico que desarrolla la entidad. Y este como instrumento es un instrumento de mediano plazo, ¿no? A ver, creo que retrocedemos algunas láminas para que se recuerden. Y podemos ver que el PEI es un instrumento de aquí en esta lámina, por ejemplo, lo podemos ver. ¿Sí? Acá está el PEI, ¿no? El PEI es un instrumento de es un instrumento de mediano plazo. ¿Ok? A largo plazo yo tengo un plan más arriba, que es el PECEN, ¿no? A largo plazo. ¿Pueden ver? Arriba, en la cabecera de esta lámina, tengo un PECEN, ¿no? Que es el Lineamiento Nacional de Política Sectorial. Ese es a largo plazo. El planeamiento a largo plazo es el del sector, ¿ok? Y el planeamiento de la entidad es el que hace la institución, y este caso es el PEI. Entonces tengo un PECEN, ¿no? Que es Plan Estratégico Sectorial Multianual, que es de todo el sector, ¿no? Digamos sector de educación, se hace todo un plan estratégico, y luego en el mismo Ministerio de Educación se hace un plan estratégico del ministerio, ¿no? Para luego bajar a un presupuesto del año que tiene que ver con un plan operativo anual, ¿ok? Entonces tengo esos tres instrumentos como siglas, ¿no? PECEN, PEI y POI, ¿no? Articulados al presupuesto. Entonces un poco es por eso la explicación de esto del PEI, PECEN y POI. Bueno, piden un pequeño resumen, pero no sé si eso sea posible por lo que estamos avanzando, ¿no? Yo creería que en todo caso habría que un poco revisar las láminas y en todo caso hacer las consultas, ¿no? Para no poder no perjudicar a los compañeros que han empezado a escuchar la clase desde el comienzo, ¿no? Pero bueno, sigamos en esta línea, ¿no? Hasta ahora estamos viendo entonces la articulación de los planes con el presupuesto, ¿no? Hasta ahora estamos entendiendo quiénes son los actores del desarrollo del proceso presupuestario, ¿no? Cómo participan, ¿no? La DGPP como ente rector que dicta las normas, la oficina de presupuesto de la entidad, que es el órgano asesor, ¿no? Y debiera ser así, ¿no? El órgano asesor del titular, y el titular, que es la más alta autoridad en la toma de decisiones para el presupuesto, ¿no? El titular es la más alta autoridad y sobre él recae la responsabilidad de las operaciones que se le asignan al presupuesto, ¿no? Hemos mencionado los principios presupuestales que tenía la entidad y hemos visto también el ámbito de aplicación del presupuesto en el Estado, ¿no? Es un ámbito muy amplio, ¿no? Como se puede ver en esta lámina. Luego hemos hablado del Sistema Nacional de Presupuesto, que está dirigido por la DGPP, como ya les mencioné. El rol de la Oficina de Presupuesto como órgano asesor, ¿no? Y la función crucial que tiene el titular de la entidad, ¿no? Ok, entonces es un poco para repetir un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Es un poco eso. Bien, quiero que piden más personas que hagamos un resumen. Bien, a ver, vamos a retroceder rápidamente y de ahí continuamos otra vez hasta donde nos hemos quedado, ¿no? Nos vamos a quedar en esta lámina, que es el presupuesto y su contenido. Voy a retroceder para explicar algunas cositas de manera rápida, puesto que ya expliqué algunas con más detalle, ¿no? A ver. A ver, y me piden también una explicación del PECEN, POI
PEI y POI, ¿no? Y voy a volver también a mencionarlo. Bien, solo para hacer, les decía, en las primeras láminas teníamos la base legal del presupuesto, ¿no? Nace desde la Constitución. El sistema financiero del Estado está normado en la Constitución Política del Perú, ¿no? Desde ahí nace su, digamos, su carácter obligatorio, ¿no? Que en la Constitución Política del Perú está normado. Luego bajamos una norma más, que es la Ley 28112, que es la ley del sistema de administración financiera del Estado, ¿no? La Ley Marco General. Y luego va a venir la Ley de Presupuesto la Ley del Sistema General, que es la Ley 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Y así sucesivamente vienen las leyes de presupuesto para cada año. ¿Okay? Cada año hay una ley de presupuesto, todos los años hay una ley de presupuesto nueva. Bien, y luego hay algunas normas más que aparecen acá. Lo siguiente que tocamos fue la articulación de este sistema y los principios que tiene este sistema como base, ¿no? El sistema financiero del Estado, el sector público, busca la transparencia, la legalidad, la eficiencia y la eficacia, ¿no? Para eso se siguen, dice, normas, procedimientos y principios, ¿no? Los principios ya lo hemos desarrollado, pero lo vamos a volver a repetir. Las normas son las que todos conocemos o vamos a conocer, y los procedimientos son la operatividad que se le da a las normas con el sistema. Ok, siendo esto así, entonces tenemos claro para qué está la administración financiera del Estado, ¿no? Y qué pretende, ¿no? Está basada en estas cosas, ¿no? En las normas, los procedimientos y principios. Y tiene como pilares para alcanzar la transparencia, la legalidad, la eficiencia y la eficacia de las operaciones en el sector público. Lo siguiente que tiene que ver con el registro único de operaciones en el CIAF se da a través de este artículo que está remarcado acá, que está justo en esta ley que mencionabas, la de administración financiera, que nos dice que todas las operaciones se deben registrar en el CIAF, ¿no? Dice el registro único de información financiera es en el CIAF, ¿no? Dice claramente el registro de la información es único y es obligatorio por parte de todas las entidades, entonces es mandatorio. Para todas las entidades deben registrar sus operaciones en el sistema CIAF. De no hacerlo estarán incumpliendo esta norma, ¿no? Lo siguiente que vimos fue desarrollar los sistemas que lo comprenden, ¿no? El sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de endeudamiento y el sistema de contabilidad. En esta lámina pueden apreciar los entes rectores que, digamos, controlan estos sistemas, ¿no? Todos estos entes rectores se encuentran en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector de esta administración financiera a través de estas direcciones, ¿no? Que tienen el control de toda la operatividad financiera del sector público. Lo otro que vimos fue el tema de la articulación, que estos generan una información integrada, ¿no? Y una información que se interrelaciona, como pueden ver, ¿no? Una información que se interrelaciona con otros sistemas, ¿no? El CIAF permite justamente esta interrelación de actores y de sistemas a través de su plataforma, ¿no? A través de su plataforma informática, el CIAF controla y lleva digamos, el registro de todas las operaciones de estos sistemas, ¿no? En esta lámina se puede apreciar cómo el CIAF, a través del registro que se hacen en su base de datos, puede tener el control de las operaciones de la DNBB, de la Contaduría, de la Contraloría, la SUNAT. Todos hacen uso de esta información, puesto que concentra todas las operaciones que realiza el Estado de carácter financiero, ¿no? Entonces el CIAF justamente es la herramienta que permite esta compatibilización de los registros de todos los sistemas, ¿no? Todo se registra en este CIAF, y esto hace y permite un manejo de información en una gran base de datos que luego es procesada para cumplir con el principio de transparencia, por ejemplo, que vimos hace un rato, ¿no? Que tiene que ver con transparentar toda la información que se registra a cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Cualquier persona de la calle, y eso solamente a través de esa plataforma que se denomina CIAF, que es la que vamos a empezar a desarrollar en la próxima clase. Bien, y luego vimos el presupuesto público, ¿no? Digamos que lo que más podemos resaltar del presupuesto público, que es un instrumento donde se estiman los ingresos a obtenerse y se autorizan niveles máximos de gasto, ¿no? Esto lo he puesto con letra de color porque es lo que quiero resaltar, ¿no? El presupuesto es ingresos máximos a obtenerse y también los niveles máximos de gasto. No puede superar ningún gasto el presupuesto. Y algo que mencioné adicional, que de repente no habían escuchado y estoy por eso repitiéndolo,
es que el presupuesto debe constituir un instrumento de gestión, ¿no?, que le permite a las entidades lograr sus objetivos y metas. ¿Por qué? Porque el presupuesto público en sí mismo no debe ser el que me haga hacer una gestión, sino es la herramienta que me permite conseguir logros con la gestión. Si yo he planteado una gestión a unos determinados objetivos y metas hacia donde quiero llegar, el presupuesto debe permitirme cumplir esa finalidad. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado este cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?, o lo han visto alguna vez. Esto que les voy a contar como anécdota, para que se quede un poco grabado esto, ¿no? Alicia se pierde en el bosque en este cuento y se encuentra justo con un gato, me parece que se encuentra con un gato y le pregunta, ¿no? Oye, le dice, ¿puedes decirme si voy bien? Y el gato le pregunta, ¿y a dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé. Entonces el gato le dice, bueno, debes ir bien entonces, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta parte del cuento? Que Alicia no sabía dónde iba a ir. Entonces, si no sabe dónde iba a ir, entonces para todos los demás aparece que está yendo bien, ¿no? Entonces es igual. En esta parte quiero resaltar justamente que yo tengo que hacer primero un plan para ver hacia dónde quiero ir, hacia dónde quiero llegar, qué salida tomar, y luego el presupuesto me va a permitir operar eso. Pero si yo no planifico eso, no puedo saber si estoy yendo bien o no. No está adecuado que las entidades gasten por gastar, sino lo contrario, que gasten de manera articulada con su plan operativo. Por eso que aquí en esta lámina lo que estamos poniendo es que el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo. Es decir, yo primero hago mi plan operativo, en teoría, y después haría el presupuesto. Sé que en la práctica eso es difícil de hacer, pero por lo menos lo que debemos buscar es esa articulación, ¿no? Porque si yo no tengo mi plan, no tengo mis metas definidas a dónde quiero llegar, entonces de nada sirve que gaste, ¿no? Y también les he puesto el ejemplo de sus casas, ¿no? Nadie en su sano juicio sale a gastar y luego recién planifica para qué le sirve lo que compró, ¿no? Nadie va a salir a la calle a comprar televisores, un montón de cosas y después ver qué cosa es más importante que la otra, sino que primero yo planifico, primero son mis gastos básicos, mis gastos de alimentación, mi luz, mi agua, y después recién haré otros gastos, ¿no? Entonces esa planificación es la que debe haber también en las entidades públicas, ¿no? Planifico y luego gasto. Bien, ok, creo que eso ya está claro porque me están diciendo que está ok. Lo siguiente que tocamos fue el tema de fortalecer esta retroalimentación que hay en el presupuesto, ¿no? Entonces si yo planifico, retroalimento constantemente el presupuesto por los resultados financieros y reales que tengo, ¿no? Porque si yo planifico como 10 y gasto como 8, entonces tengo saldos que pueden volver a servir de entrada para otra nueva planificación, ¿no? No puedo planificar alguna cosa nueva. ¿Okay? Y eso es un poco lo que quiere decir esta lámina que vimos hace un rato también. Lo siguiente que vimos fue cómo esta articulación permite que el CIAF se convierta en una herramienta de mucha importancia, ¿no? Porque el CIAF MPP, que es el que vamos a ver, me va a permitir cumplir planes, objetivos, mejorar la calidad de gasto y controlar y evaluar la gestión. Es decir, el CIAF como herramienta me tiene que ayudar en el cumplimiento de estos aspectos, ¿no? No hay otra cosa que todo debe apuntar aquí al desarrollo de la gestión, ¿okay? No solamente pues, yo debo aprender el registro, sino entender para qué estoy registrando operaciones en el CIAF, ¿no? Entonces en esta lámina se explica por qué esas operaciones que se van a registrar en el módulo de presupuesto tienen que ver con cumplimiento de planes, ¿no? O sea, yo estoy cumpliendo algunos planes cuando estoy registrando algunas metas y estoy cumpliendo objetivos cuando estoy llevando también operaciones de registro en el CIAF, y esto me debe permitir mejorar la calidad del gasto, ¿no? O sea, yo no debo gastar por gastar, sino cada vez debo ir mejorando mi calidad de gasto. Y finalmente, el otro aspecto que se menciona en esta importancia es el de controlar y evaluar la gestión. Yo controlo y evalúo la gestión, o sea, lo que ya registré como gasto en el CIAF debe servirme para evaluar cómo he realizado vengo haciendo mi gestión, ¿no? Justamente por eso la información que se registra en el CIAF va quedando como base de datos, o sea, no se pierde. Todos los años se va registrando información, y esa información me debe permitir a mí evaluar mi gestión, cómo la estoy tomando, ¿no? Bien, me comentan, dice, el presupuesto debe tener un límite de metas. Sí, el presupuesto debe tener un límite de metas, porque yo no puedo
hacer más allá de las metas que me planteo, ¿no? O sea, yo puedo pensar muchas a largo plazo, como les dije en el proceso de planificación, yo puedo pensar como irme al cielo, pero con el presupuesto aterrizo eso, ¿no? Aterrizo solamente que puedo irme hasta tal punto, por ejemplo, solamente, no sé, 5 pisos, 10 pisos, ¿no? Porque la restricción presupuestaria hace que no pueda alcanzar lo máximo que he idealizado. Sin embargo, siempre es bueno que yo plantee hacia dónde quiero ir, ¿no? Si yo sé que quiero ir hacia el cielo, pues tendré que ir siendo piso por piso, piso por piso, ¿no? Pero si nunca planteo nada, no sé si estoy avanzando o no, ¿no? Como lo expliqué con el ejemplo del cuento. Bien. Lo siguiente que tenemos que ver es, bueno, hay una pregunta, dice, ¿cuándo se da una ampliación de presupuesto? Una ampliación de presupuesto se da justamente cuando yo logro, ¿qué? Sustentar, ¿qué? Estas cosas, ¿no? Cuando yo logro decirle a los que dan el presupuesto, en este caso al MEF, le logro demostrar que yo necesito hacer, ¿qué? Cumplir mayores objetivos institucionales. Cuando planteo que voy a cumplir más objetivos institucionales, le digo que voy a mejorar mi calidad de gasto, el Ministerio de Economía y Finanzas de repente me asigne mayor presupuesto. ¿Por qué? Porque los objetivos que me planteo como entidad, ¿no? Y mis metas que me planteo como entidad deberían redundar en los objetivos de carácter nacional que está trazando el presidente de la República o que están trazando las más altas autoridades, ¿no? Entonces, si esos objetivos míos ayudan a mejorar el cumplimiento de metas de ellos, de hecho que probablemente haya mayor ampliación de presupuesto. Por eso es importante esta parte de articular el presupuesto con la planeación. En esta lámina por eso estamos resaltando acá la importancia, porque ¿qué va a hacer? Que esto va a mejorar mi gestión institucional. Creo que con eso responde a la pregunta, ¿cuándo voy a tener más plata? Cuando pueda sustentar mejor mis metas a cumplir, donde pueda yo demostrar que voy a mejorar mi calidad del gasto. Cuando pueda cumplir cualquiera de estos pilares, mi accionar a conseguir mayores recursos va a ser más fácil. Si no, va a ser un poco limitado, porque si yo voy a pedir más plata para gastar más en contratar personal, no me van a dar. No me van a dar porque eso no tiene relevancia en el desarrollo de la gestión. El contratar personal no tiene relevancia en el desarrollo de la gestión. Pero sí, si yo digo que voy a gastar más plata porque voy a vacunar más personas, voy a dar de comer a más niños, de hecho que eso sí toma una consideración diferente a la hora de evaluar si van a dar mayor presupuesto o no. Me comentan aquí otras preguntas de sus compañeros, a ver, la menciono, dice, se programan muchas metas y no se cumplen todas, ¿cuál es el óptimo para cumplir los objetivos? Claro, la idea es que yo dimensione mis metas en función a mi presupuesto, no debo programar tantas sin que no las pueda cumplir, ¿no? Yo debo definir cuáles metas voy a cumplir y a esas metas debo asignarle el presupuesto. Ahora, el tema es que a veces, y por eso que estamos deteniéndonos en esta primera clase de revisar esto, el tema es que muchas entidades lo que hacen es, cada meta presupuestaria que crean en el sistema, le ponen a una oficina, ¿no? Entonces yo tengo 100 oficinas, tengo 100 metas, pero ninguna hace a qué cosa articula con mi plan, ninguna hace, de esas 100 metas que tengo, ninguna hace cómo aporta a mi gestión, cómo logro el cumplimiento de metas, de objetivos, cómo está mejorando la calidad de gasto, no lo veo, porque simplemente por un facilismo, a veces algunos que operan el presupuesto, simplemente le dan a cada oficina, le crean una meta, ¿no? Y esto no es del todo así, ¿no? Debemos buscar la articulación para ver si están apuntando todos hacia el cumplimiento de un objetivo más grande, ¿no? Es decir, las oficinas no deben estar aisladas, no deben ser simplemente una meta presupuestaria, sino deben articular a un cumplimiento de algo mayor. Y esto mayor es un plan que va a permitir justamente que tener una gestión institucional más adecuada. Si mi gestión institucional va bien y cumplo mis metas, eso supuestamente va a ayudar a que el gobierno nacional también cumpla sus objetivos y metas. Entonces, si todos nos alineamos en ese sentido, es que podemos tener mayores logros y resultados, ¿no? Mencionan otra pregunta acá sus compañeros. Si ya cumplimos con el gasto y necesitamos para elaborar otros proyectos, claro, se revisan, como hemos visto, el proceso de la lámina anterior, se revisa esto de acá, se debe retroalimentar, ¿no? Si yo cumplí con el gasto, entonces, y me sobran saldos, yo puedo pasar a ¿qué? A ver otros proyectos, otras actividades, ¿no? Otra intervención pública, ¿no? Este es un proceso de retroalimentación. Pues en esta lámina que les estoy mostrando menciona justamente cómo debe ser este proceso, ¿no? Yo planifico, hago mi presupuesto, gasto, y cuando gasto en mis resultados, obtengo resultados reales que me van a dar de repente algunos saldos. Esos saldos me van a permitir hacer justamente un uso en otros proyectos o en otras actividades, y nuevamente vuelven a entrar a mi presupuesto, y así va dando vuelta el circuito, ¿no? O sea, es un proceso que se retroalimenta.
constantemente. Yo planifico, ejecuto, reevalúo mis saldos y puedo volver a usar en otras actividades, siempre que se cumpla eso, ¿no? Y si no, pues tendré que siempre sustentar en ese orden de ideas, ¿no? Con el planeamiento. Dice, de acuerdo a mi presupuesto, tengo un fondo común, ¿puedo ampliar más fondo común para cumplir nuevas metas? Claro, podrías ampliar siempre que vayas cumpliendo, ¿qué? Con el cumplimiento de objetivos y metas. No se trata, como les decía, de yo llenarme de más presupuesto, sino se trata de usarlo y brindar resultados financieros y reales. Solo en esa medida es que yo puedo decir que voy a ir generando más metas, más presupuesto. Porque si voy a meter simplemente presupuesto y no lo voy a gastar adecuadamente, no voy a cumplir objetivos ni metas, va a resultar en vano, ¿no? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas al fin de año, semestral y anual, o sea, cada 6 meses, hace una evaluación de cómo va el gasto de mi presupuesto, ¿no? Si estoy cumpliendo mi presupuesto adecuadamente con mis metas, ¿no? Y si no lo estoy haciendo, me va a mandar mi comunicado, mi observación y en algunos casos algunos oficios sancionadores, ¿no? De queja de repente, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que yo no me llene de presupuesto, sino que lo que vaya haciendo es articulando con el cumplimiento de mis objetivos y metas. Por eso es que quiero que tengan en claro que los recursos pueden estar por ahí, pero yo los voy incorporando o los voy registrando, como me dicen del fondo común, lo voy registrando en la medida de que yo voy necesitando más avanzar en el desarrollo y cumplimiento de objetivos y metas. Me hacen otra pregunta, a ver, el presupuesto de una oficina debe ser controlado dentro de la entidad pública. Sí, ¿no? El presupuesto de una oficina debe ser controlado en la entidad pública. Y hemos dicho que quién dirige ese proceso presupuestario, quién lleva ese desarrollo, ese proceso, la oficina de presupuesto, ¿no? Es la que debería llevar el control de todos los presupuestos que están gastando. No tanto por el tema de que se gastó o no se gastó la plata, sino, como les decía, con la articulación al cumplimiento de objetivos y metas, ¿no? Que hemos estado viendo ya en la lámina anterior. ¿Cómo podemos controlar el presupuesto? Me hacen otra pregunta. Este control del presupuesto, felizmente tenemos el CIAF, ¿no? Y el CIAF nos va a ayudar a llevar ese control del presupuesto. No necesito yo trazarme mayores cosas que las que están en el CIAF. Usar adecuadamente el CIAF me va a permitir a mí llevar un control del presupuesto, ¿no? Felizmente el CIAF me indica los máximos niveles a gastar y me permite que yo pueda llevar un control de eso, ¿no? Que las entidades o las oficinas no puedan superar eso que está como techo en el presupuesto en el CIAF. Otra pregunta, a ver, no sé si estamos bien con las preguntas que estoy resolviendo. ¿Les parece? A ver, dice, ¿cómo podemos controlar el presupuesto? Ya les mencioné, a través del sistema CIAF, ¿no? Siempre hay que revisar nada más la información, porque el sistema CIAF registra las operaciones todo el día. Todos los días se están registrando operaciones. Y si yo no tengo acceso a esta información del CIAF, como les dije, puedo ver la consulta amigable del MEF, ¿no? Que toda la operación de registro de las operaciones en el CIAF pasan todos los días a la base de datos del MEF y se procesan a la plataforma web, ¿no? Entonces sí puedo revisar cómo va yendo la gestión y el gasto que hacen las entidades, ¿no? Me dicen si el control es trimestral, ¿no? El control del presupuesto puede ser todos los días, ¿no? Todos los días puedo revisar el CIAF o la consulta amigable y ver cómo se han registrado las operaciones, ¿no? El reporte de información por el cual me evalúan sí es semestral. La ley y la normativa presupuestaria dice que esto es semestral, ¿no? Pues yo puedo hacerlo, si quiero como entidad puedo hacerlo trimestral, si eso es de discreción, ¿no? Yo podría hacerlo trimestral, hasta mensual de repente, pero la norma lo que me obliga sí es hacerlo de manera semestral, ¿no? O sea, cada 6 meses yo estoy evaluando el presupuesto, porque es lo que me manda el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bien, lo otro que vimos es los niveles de gestión presupuestaria, que ya les mencioné, y que tiene que ver con muchas de las preguntas que he contestado, ¿no? Hay un nivel estratégico, un nivel presupuestal y un nivel operativo, ¿no? El nivel estratégico es el nivel de más largo plazo que le corresponde al titular, ¿no? Es hacia dónde quiere ir, qué objetivos estratégicos tiene y a dónde quiere llegar, ¿no? El nivel presupuestal va a ser el nivel de los objetivos que se trazan un año, ¿ok? Y el nivel operativo es cómo voy a operar esto de que me he trazado un año, ¿no? O sea, que esos objetivos que son de carácter anual, cómo se traducen en términos de cumplimiento de 3 meses, 6 meses, y eso lo voy a ver en el nivel operativo, ¿a través de qué? De mis metas presupuestarias, y ahí es donde entra el CIAF, ¿no? Las metas presupuestarias. El CIAF, para que lo tengan claro, no contiene un nivel estratégico, ¿no? En el CIAF no se puede registrar metas de más de 3 años, 4 años, no se puede registrar, tampoco este nivel presupuestal digamos de corto plazo, ¿no? Lo que el CIAF me permite es registrar mis metas presupuestarias de carácter operativo. Por eso es que en esta lámina lo que estoy mencionando es que se debe tener en cuenta estos aspectos antes de hacer el registro de las metas
presupuestarias, que seguro que lo vamos a ir viendo en el CIAF. Van a ver cómo el CIAF solamente me permite tener esa limitación, ¿no? Sin embargo, yo no debo pensar en función al CIAF, no debo pensar en función a la gestión institucional, ¿no? Y esta gestión debe ayudarme a alcanzar algunas cosas, algunos objetivos que me he planteado, ¿no? O sea, no solamente es sentarme a gastar y hacer registro de operaciones, sino tener una articulación con los objetivos y líneas maestras que va a seguir. Creo que esta lámina grafica mucho más este aspecto, ¿no? Hay una planificación de largo plazo, mediano y corto plazo. Y por eso me preguntaron hace un rato, ¿no? Me decían cuál es cuál. Ya, yo les vuelvo a explicar. A ver. La de largo plazo es la que está más arriba, la que aparece en la primera, en la lámina, en la cabecera, ¿no? Que dice dimensión sectorial y dimensión territorial. Esas dos dimensiones es la dimensión de largo plazo, ¿no? Y ahí tengo un plan estratégico sectorial, ¿no? O sea, mi primer instrumento para mi planificación de largo plazo sectorial es el plan estratégico sectorial denominado PECEN. Y en el caso territorial, en los gobiernos regionales y locales, tengo otro instrumento que se llama plan de desarrollo concertado. ¿Okay? Entonces esos son mis grandes instrumentos en el largo plazo. Uno en el nivel sectorial, en el gobierno nacional, llámese ministerio, ¿no? Y una dimensión territorial en los gobiernos regionales, ¿no? Llámese de consejo regional y todo el tema que se hace en las regiones. ¿Ok? Luego sigo bajando una dimensión institucional, y esta dimensión institucional es una dimensión ya de mediano plazo, donde la entidad se plantea tener un instrumento de un mediano plazo que le permita alcanzar los objetivos y metas trazados para el largo plazo, ¿no? Okay, entonces este instrumento que me permite operar el planeamiento de mediano plazo se llama Plan Estratégico Institucional, o PEI, como me preguntaron. ¿Qué cosa es el PEI? El PEI es esto justamente, el Plan Estratégico Institucional, y es una herramienta de mediano plazo, propio de una entidad. Ojo, ¿no? El largo plazo es que de todo un sector, llámese sector de educación, todo el sector de educación, Ministerio de Educación, colegios, universidades, todo el sector tiene un plan estratégico sectorial. Y si vamos al PEI, el PEI es el plan estratégico solamente, por ejemplo, de un colegio. ¿Qué va a ser un colegio en 2 años? De un sector, ¿no? de un UGEL, ¿no? Entonces tengo un plan estratégico de la institución. ¿Ok? Y luego, el siguiente nivel, que es el último que aparece en esta lámina, que también me preguntaron, es el del corto plazo. Y en este corto plazo estoy hablando de un año. Cuando hablo de un año, hablo de plan operativo institucional, que es una herramienta justamente solo de corto plazo, ¿no? Es de carácter anual. Entonces, aquí donde hacen matching el presupuesto y el plan operativo institucional. Esos dos ahí es donde caminan de la mano, ¿no? Y ahí es donde yo debo articular esto mínimamente en el CIAF. Debo tener un presupuesto que está articulado a mi plan operativo. Y por eso cuando yo haga el registro de operaciones y de cadenas, cuando empezamos a crear las cadenas en el CIAF, vamos a tener que darle esa consistencia, ¿no? De por lo menos un planeamiento a corto plazo, que es el que se va a ver en el plan operativo. ¿Ok? Entonces creo que ya repasé el tema del concepto del PECEN, el PEI y el POI que me habían preguntado. Espero que ahora sí ya esté claro para seguir avanzando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Bien, bueno, me da gusto que esté claro, entonces me dicen que está claro ya. A ver, y seguimos avanzando, ¿no? Mencioné que había un tema de planes que deben estar articulados al presupuesto. A ver, me hacen una pregunta acá me dicen, ¿y dónde está el PPR? Bien, el PPR justamente tiene que ver con el planeamiento, ¿no? El PPR es un instrumento que le han agregado al presupuesto público para articular el planeamiento con el presupuesto. ¿Por qué? Porque PPR significa presupuesto por resultados. Y cuando hablamos de resultados, estoy hablando de cumplir cosas en un mediano plazo, ¿no? De cumplir resultados. Y yo mido ese cumplimiento de resultados en función a ¿qué? Al presupuesto. Por eso que este enfoque del PPR lo que está ayudando es que el Estado piense de manera diferente, ¿no? El Estado estaba pensando en sus presupuestos de manera inercial. El presupuesto venía pensado de esa manera. Todos los años el presupuesto era 10, al siguiente año era 11, y al siguiente año 12, y así sucesivamente. El presupuesto sufría un carácter solamente inercial, así como inercia estaba avanzando. El Ministerio de Economía y Finanzas ha planteado que el planeamiento debe estar más de la mano con el presupuesto. Entonces ha metido este enfoque de presupuesto por resultados, que es, yo planteo mis objetivos y mis resultados a alcanzar, y recién ahí
le asigno el presupuesto, ¿no? Un poco lo que hemos estado conversando con la teoría, ¿no? Yo planifico a dónde voy y después gasto. Entonces es por eso que ahí entre el PPR es la nueva forma de articular el planeamiento con el presupuesto, solo que ahora ya pues es más obligatorio, ¿no? Al crearse una norma por parte del MEF, lo que está buscando es que todo el presupuesto tenga objetivos, tenga metas, tenga resultados, ¿no? Entonces este presupuesto de PPR cada vez se hace más grande dentro de todo el presupuesto nacional, ¿no? Sin embargo, todavía hay una parte del presupuesto nacional que corresponde al presupuesto normal y otra parte que es el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados ya está enfocado ya propiamente, justamente como su nombre lo dice, a cumplir resultados, ¿no? Y eso es algo que paulatinamente todas las entidades van a estar entrando. Bien, lo otro que habíamos visto eran los principios presupuestales, que son los que están en la ley. Ya no lo voy a volver a repetir porque ya lo expliqué, pero simplemente para mencionarlos, ¿no? Son varios principios que están en la ley, que lo pueden revisar. En el título preliminar de la ley van a encontrar estos principios presupuestales. Ya escribí más temprano en qué consistía cada uno, ¿no? Sin embargo, los pueden revisar. Pero lo que voy a resaltar en este aspecto que tiene que ver con el CIAF es el tema de la centralización normativa y la descentralización operativa. ¿Por qué? Porque el CIAF, si bien se lo pueden usar en todos lados las entidades públicas, en Lima, en Piura, en Iquitos, donde fuese se puede usar el CIAF, significa que hay una descentralización operativa. Operativamente yo puedo usar el CIAF en cualquier lado. Pero si voy a ver un tema normativo, solamente responde ¿a qué? Al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGBP. Entonces se cumple este principio, ¿no? Centralización normativa, por un lado, donde todas las normas están en un solo lugar, está centralizado, que es en el MEF, y sí hay una operatividad descentralizada, ¿ok? Eso es para resaltarlo, porque en el CIAF vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver un poco el tema de cómo todos podemos actuar con el CIAF, pero sí no podemos dejar saltarnos las normas que sí se dictan de manera centralizada en la DGPP, ¿no? Acá en el Gobierno Nacional. Bueno, aquí tenemos un poco el ámbito de aplicación del presupuesto, ya eso ya lo vimos, y eso solamente lo pueden revisar. Acá mencionar nuevamente lo de la GBP como ente normativo del presupuesto público, es la más alta autoridad técnico-normativa según la ley, así que ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Simplemente es cuestión de que se quede claro que la ley le ampara a la DGPP ser la máxima autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria. Y lo que debo resaltar también de esta lámina es que le dice claramente a esta dirección general en el Ministerio de Economía y Finanzas que debe mantener relaciones permanentes con la oficina de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, ¿no? O sea, deben estar coordinando permanentemente la oficina de presupuesto con la dirección general del presupuesto público en el MEF, ¿no? Y bueno, acá está mencionando también esta lámina otra donde radica las funciones que debe tener la oficina de presupuesto y que está encargada de hacer, ¿no? Entonces, como les mencioné hace un rato, la oficina de presupuesto es la encargada de conducir el proceso presupuestario, y esto implica justamente asesorar permanentemente al que toma decisiones. Al que toma decisiones en la entidad, a él se le debe estar apoyando en el desarrollo de su gestión, ¿no? Entonces la oficina de presupuesto es el órgano encargado de asesorar y de conducir este proceso presupuestario, ¿no? Que se desarrolle de la mejor manera, es decir, darle facilidades en la operatividad, ayudar a que se cumplan cosas, ver si se pueden evaluar los resultados, ver si se están cumpliendo las metas, verificar el cumplimiento de los objetivos. Esa es la función de la oficina de presupuesto, ir articulando el presupuesto con el planeamiento que de alguna manera ha dictado ya el titular, ¿no? Que es, digamos, como podemos ver en la próxima lámina, es la más alta autoridad en la entidad en materia presupuestaria, ¿no? El titular es quien va a tomar las decisiones en materia presupuestaria, ¿no? Va a decir, esto se hace, esto no se hace, vamos a hacer más carreteras, más puentes, más colegios, o vamos a dejar de hacer programas sociales, vamos a dejar de gastar en tal cosa para hacer lo otro. Esas decisiones que toma el titular deben ser orientadas y apoyadas por la oficina de presupuesto, que debe decirle, esto se debe articular con esto porque estamos cumpliendo esto, ¿no? Entonces, resultados, objetivos, debe llevar que el titular ha planteado, la oficina de presupuesto es la que le va a permitir alcanzarlo. Entonces, por eso esa coordinación, ¿no? Pero la más alta autoridad ejecutiva, entonces, en entidad, es el titular, ¿no? Que si estamos en gobierno regional, será el presidente regional. Si estamos en la municipalidad, será el alcalde. Y si estamos en un ministerio, debe ser el ministro. Y bueno, si hay alguna entidad pública descentralizada, será el titular de ese pliego, ¿no? No sé, el jefe
del INEI, lo que fuese, también es el titular de la entidad, ¿no? Entonces, en ese caso, ellos son los que toman las decisiones, pero deben estar siempre asesorados de su oficina de presupuesto, tal como dice la norma, ¿no? Y esta oficina de presupuesto, vuelvo a reiterarles, es la única que coordina permanentemente con la Dirección General del Presupuesto Público, ¿no? Según la norma es la que debe coordinar, es la única, ¿no? No debo dejar que se rompa esa coordinación, porque la norma me está obligando a que se haga de esa manera, ¿no? A veces sucede que en algunas entidades públicas cualquier oficina quiere conversar con la Dirección General del Presupuesto Público por más plata, ¿no? Cualquier oficina que quiere más plata se va a veces a querer coordinar con el MEF, y esto según la norma no es posible, ¿no? A veces el Ministerio de Economía y Finanzas simplemente rechaza esa coordinación porque la norma le obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a cumplirlo a través de la Dirección General del Presupuesto Público, de la mano con la oficina de presupuesto de la entidad, ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta, puesto que muchas veces las entidades caen en eso, ¿no? Dejar que querer coordinar saltándose a la oficina de presupuesto de la entidad, y eso según las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto no corresponde, ¿no? Corresponde solamente hacerlo a través de esta oficina. Bien, si no hay preguntas hasta acá, ya que fue donde nos quedamos, podemos retomar de repente esto ya del presupuesto y su contenido. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. He hecho un recuento nuevamente de lo que estuvimos conversando al inicio, puesto que aparecieron algunos compañeros que se habían conectado más tarde a la exposición. Bien, entonces creo que ya está todo. Cuando seguimos avanzando de repente, ¿no? Bien, entonces hablamos ahora sí del presupuesto. ¿Qué contiene el presupuesto? El presupuesto contiene dos cosas, ¿no? Los gastos, como ya les dije, que se van a realizar, y también los objetivos y metas a alcanzar. Entonces el presupuesto y su contenido busca justamente tener estas dos cosas: gastos y objetivos y metas. O sea, por un lado voy a gastar plata, pero esa plata debe ayudarme a cumplir objetivos y metas. Si no logro ese objetivo, entonces estamos haciendo una mala gestión presupuestaria. Y estos gastos tienen un máximo que han sido aprobados en el presupuesto. Por lo tanto, yo no podría saltarme más allá de lo que me aprueban. Puedo gastar, ¿no? Tengo que gastar en función al presupuesto aprobado, ¿no? Es un poco lo que quiere decirme esta lámina. Lo siguiente que tenemos que ver es el fondos públicos, ¿no? Los fondos públicos, ¿qué cosas son? Los fondos públicos se orientan de manera eficiente, dice, a la atención de las prioridades del desarrollo del Estado. Y si esto es así, entonces mis objetivos y metas que planteo en mi entidad tienen que estar orientados al cumplimiento y al desarrollo de algunas intervenciones públicas, ¿no? No pueden ser que no estén articulados, deben orientados siempre a las grandes líneas de acción que ha trazado el gobierno nacional, el gobierno general, ¿no? Estos fondos públicos tienen tienen una clasificación por fuente de financiamiento y una clasificación por fuente tiene una clasificación por fuente de financiamiento, y tiene una clasificación también por composición, ¿no? Entonces podemos ver aquí que en esta lámina que se les muestra, vemos la composición de los fondos públicos, ¿no? Por fuente de financiamiento, ¿qué tenemos? Tenemos fondos públicos recaudados, ¿no? Captados y obtenidos, ¿no? Entonces la composición de los fondos públicos recaudados por el gobierno nacional son los recursos recaudados, los captados y los recursos obtenidos. Ya es un poco para que quede claro cómo están compuestos los fondos públicos, ¿no? La siguiente clasificación de los fondos públicos tiene que ver con las fuentes de financiamiento que les habíamos mencionado, ¿no? Las fuentes de financiamiento pueden ser recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, y los recursos determinados. Es decir, toda la captación, recaudación y obtención de recursos que tuve en la primera lámina hace un rato se transforman en fuentes de financiamiento. ¿Ok? Los fondos públicos entran de todo lado, ¿no? La SUNAT recauda, el gobierno nacional capta donaciones, todo eso, la plata que entra son los fondos públicos. Esos fondos públicos, para que tengan su asidero en el presupuesto, se transforman en ¿qué? En fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento son estas que aparecen en esta lámina: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, y recursos determinados, que ya es más de los gobiernos locales, ¿no? Regionales. El recurso ordinario es el que concentra mayor digamos, distribución del presupuesto, porque es la fuente de financiamiento más grande, ¿no? Puesto que muchas entidades son gastadoras y corresponde tener y tienen asignado
esta fuente de financiamiento, recursos ordinarios. ¿Ok? Entonces un poquito para que lo entiendan. Entonces, los fondos públicos son todos los que se captan en el Estado, que hemos visto ahí, ¿no? Obtenidos, recaudados, esos son los fondos públicos. Una vez que se obtienen, se transforman en fuentes de financiamiento, que pueden ser estas que estamos mostrando acá, ¿no? Y que ya las van a conocer, ¿no? Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y los demás. La siguiente sección de los fondos públicos tiene que ver ya con la clasificación económica, ¿no? Y la clasificación económica de los fondos pueden ser ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias y el financiamiento, ¿no? Entonces tenemos dos características de los fondos públicos, ¿no? La clasificación económica responde justamente a estos de los ingresos, ¿no? Como les decía, al transformarse ya los fondos públicos en fuentes de financiamiento, van a permitir su operatividad en el presupuesto. Pero ¿cómo es esto, profesor? A ver, los recursos ordinarios, que son los recursos que corresponden al tesoro público, ¿no? En la fuente de financiamiento de recursos ordinarios que vimos hace un rato, vienen producto de ¿qué? Han venido producto de que la SUNAT los ha recaudado, ¿no? Como pueden ver en esta lámina, la SUNAT ha hecho una recaudación de recursos, y al haber recaudado estos recursos, estos se han transformado en ¿qué? En la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, ¿no? Que es lo que generalmente las entidades públicas hacen uso. ¿Por qué? Porque muchas entidades públicas dan servicios públicos y no reciben contraprestación de pago, ¿no? Entonces, por eso es que esa es la fuente más grande, ¿no? Entonces, como podemos ver, todo el fondo público captado por el Estado se ha transformado en fuentes de financiamiento que son asignadas a las entidades públicas. Bien, y luego ya pues empezamos a operar el presupuesto. ¿Y cómo es esto? Ya cuando se transforma en gasto, ¿no? Si yo le asigno el ingreso captado por la SUNAT, es transformado a una fuente de financiamiento que se llama recursos ordinarios. Esto, para hacer uso de esta fuente, o cualquier fuente que ha transformado el presupuesto, se denominan gastos públicos, ¿no? Y estos gastos públicos, como dice en esta lámina, es el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, capital o servicio de la deuda, estas tres secciones, que queden claro por favor, concepto de gasto corriente, capital y servicio de la deuda, todo eso implica un gasto público, ¿no? Dice, realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados. El término crédito presupuestario no es más que decir el marco presupuestal o el techo presupuestal, o como quieran llamarlo, pero el término que aparece en la norma, en la ley del sistema nacional, es el crédito presupuestario. O sea, no se vayan a confundir, es un término que simplemente quiere decir techo o marco presupuestal, ¿no? Entonces, estos gastos públicos son lo máximo que yo puedo gastar con cargo ¿a qué? A mi techo presupuestal, si quieren hacerlo más práctico, ¿no? O a mi marco presupuestal, ¿no? Pero esos gastos públicos son todo tipo de erogaciones que corresponden hasta ese nivel máximo, al nivel máximo de mis créditos presupuestarios aprobados o mis techos presupuestarios aprobados. ¿Qué me permite hacer? Dice, para ser orientados a la atención de servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades. Es decir, estos gastos públicos me van a permitir cumplir con las intervenciones que ha planteado el gobierno nacional, ¿no? Y esos pueden ser servicios públicos y algunas acciones y funciones que responden al cumplimiento de políticas públicas, ¿no? Las políticas que ha trazado el Supremo Gobierno, llámense en educación, en salud, en transporte, todas las políticas que planteó el gobierno, son cumplidas a través de los gastos públicos, ¿no? El Estado se dedica a gastar para cumplir esas políticas públicas. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Un tema que está un poquito de lado, ¿no? El Estado viene gastando plata ¿qué? En los policías, en comprarles patrulleros y todo lo demás. Ese gasto que le hizo el Estado es para cumplir ¿qué? Con el servicio público de brindar seguridad. Y esto responde a ¿qué? También a una política pública que el presidente y las más altas autoridades han diseñado, ¿no? Para de alguna manera cubrir. Ahora, que no esté funcionando o no, esa es otra cosa. Pero la política pública se pensó de una manera: dar mayor seguridad al ciudadano. Listo. ¿Cuánto vamos a gastar en eso? Tantos millones. Y luego entonces el presupuesto lo que hace es que operar esa política pública. Y esos gastos se hacen a través de ¿qué? De este concepto que se denomina gasto público, ¿no? Que no es otra cosa que el conjunto de erogaciones que se hacen para el cumplimiento de un servicio público que va a realizar una entidad, ¿no? Que le corresponde al gobierno nacional. Bien, lo siguiente que vamos a conversar es sobre la estructura de los gastos públicos, ¿no? Cómo estos se transforman se van a ver en partidas en el CIAF, ¿no?
Hay una clasificación institucional, una clasificación funcional programática, una clasificación económica y una clasificación geográfica. Entonces, siendo de esta manera, la estructura de los gastos públicos responden a esos niveles. Ahorita cuando veamos el CIAF, entiendo que algunos todavía no lo tienen todo instalado, vamos a ver esas secciones, ¿no? Hay una clasificación institucional que tiene que ver con todo lo que tienen las entidades como código de entidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Tiene un código de identidad que es el 005, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. El Ministerio de Educación tendrá otro código que es 006, 007 y así todo lo demás. Ese primer código de clasificación de entidad es el que se denomina clasificación institucional. ¿Ok? Entonces es el código nada más que toma una entidad que para el gasto público nacional se denomina clasificación institucional. Entonces esta lámina quiere reflejar esto, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a tener yo en el Estado una estructura de gastos públicos, ¿no? Y cuando yo veo los gastos públicos en el CIAF voy a ver solamente puros códigos que quieren decir más que simplemente transparentar el gasto público a través de una codificación adecuada. Y esta codificación es la que estoy mostrando en esta lámina, que se va a dividir en 4 clasificaciones, ¿no? Una clasificación institucional, que es propia de una entidad, ¿no? Y una clasificación luego funcional programática, que corresponde a las funciones y programas que existen, y eso tiene que ver más con el tema de cumplimiento de objetivos y metas, ¿no? ¿Qué objetivos y metas me voy a plantear? ¿No? Luego tiene que ver una clasificación económica, que tiene que ver con mis partidas de gasto, ¿no? Mi partida de gasto, mi partida de ingresos. Y luego una clasificación geográfica, que tiene que ver por la ubicación donde se realiza el gasto público, sea en Iquitos, Piura, Lambayeque, donde estemos, ¿no? Entonces, cuando yo tenga el gasto público como tal para estructurarlo y analizarlo, el CIAF me va a permitir estas 4 clasificaciones, ¿no? Lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Cuando ya operemos el CIAF, vamos a ver claramente esta sección, ¿no? Pero quiero que la recuerden, porque esto es importante para entender las codificaciones en el CIAF, ¿no? La estructura de gastos en el CIAF, entonces vamos a tener que es 4 niveles, ¿no? Institucional, que responde de entidad, tal como lo menciona ahí, ¿no? En la lámina dice entidades que cuentan con créditos presupuestarios en sus respectivos PIEs. O sea, todas las entidades que tienen un presupuesto asignado y aprobado tienen una clasificación institucional, que es la primera clasificación en los gastos públicos. La segunda, que les decía, es la clasificación funcional programática, que responde a la clasificación de tener categorías programáticas de gasto. ¿Esto qué cosa es? Es tener un programa, una función, una línea de acción a desarrollar, ¿ok? Por ejemplo, si yo planteo hacer una intervención en seguridad ciudadana, tendré un programa que tenga que ver con justamente la seguridad ciudadana, ¿no? Y ese programa va a tener una codificación en el CIAF. ¿Por qué? Porque yo no estoy inventando nada, ya existen, esta política pública ya viene de muchos más años atrás, y entonces ya tomó una codificación en el sistema, ¿no? Si voy a esa política de seguridad ciudadana, le voy a dar una variante, eso será un nuevo código en el CIAF, ¿no? Entonces ese nuevo código responde a esta clasificación funcional programática, ¿no? Enmarcada siempre a un programa y una función. ¿Qué es la función? El accionar general del Estado, una función. Y el programa es aquello que va a permitir operar esa función. Por eso este segundo campo tiene que ver con eso. Cuando creemos las cadenas en el CIAF, vamos a crear justamente una cadena programática funcional, ¿no? Que me va a decir justamente a qué programa responde y a qué función está respondiendo. Lo siguiente que te vamos a mostrar es el de la clasificación geográfica. Y eso tiene que ver con la ubicación, ¿no? ¿Dónde va a estar el gasto? El gasto va a estar en Piura, en Lambayeque, en La Libertad. Esa clasificación del gasto es una clasificación geográfica. No hay que vamos a ver en el CIAF, que van a ver que el CIAF me puede especificar en qué lugar lo voy a gastar, ¿no? Sea en Piura, donde sea, el CIAF puede tomar ese dato, ¿no? Porque contiene una parte que permite hacer ese registro. Muy bien, y haber entendido esto, entonces me queda la última, que aparece acá como 3, que es la clasificación económica. Y eso sí es, digamos, el key del asunto, que tiene que ver con el presupuesto y su operatividad en el MPP, que es partidas de gasto, ¿no? Acá tengo una agrupación por gasto corriente,
gasto de capital y servicio de la deuda. Esta clasificación económica finalmente es la que va a terminar de completar la cadena de gasto en el sistema de presupuesto y por ende en el CIAF, ¿no? Vamos a ver que todos los códigos que he mencionado van a terminar justamente en el código de gasto, que no es otro que la clasificación económica, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo poco a poco en el CIAF esta división de estructuras que se da de los gastos públicos. Pero quiero que lo recuerden, esta lámina es la lámina que habla de esta estructura, ¿no? Institucional, funcional, programática, económica y geográfica. Entonces cuando empecemos a crear nuestras cadenas en el CIAF, cuando empezamos a crear nuestros correlativos y todas las cadenas, tenemos que ver que se cumplan estos aspectos que facilitan la codificación de registros, ¿no? Bien, entonces siendo esto así, lo siguiente que tocaría ver es determinar esta funcionalidad, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de cómo está esa estructura, ¿no? Hay una estructura, dice, como les mencioné, funcional, que tiene que ver con las funciones del Estado. El Estado tiene más o menos funciones de acuerdo a los sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de educación, la función educación. Existe la función justicia, que tiene que ver con todo lo de justicia, y así sucesivamente, ¿no? Y luego estas funciones van bajando en programas, subprogramas y todo lo demás, ¿no? Que actualmente esto varía un poco, pero la función es esta, ¿no? Función primero, luego programas, ¿no? Actualmente el CIAF, para tener un mayor control de la política, lo ha invertido y es programas y funciones, pero tenemos este nivel, ¿no? Un nivel funcional que responde a las funciones y programas de la entidad, ¿ok? Y que estas funciones y programas de la entidad redundan en la función y programas de carácter nacional, y eso toma un código, ¿no? Por eso que está estructurado de esta manera. Luego tengo una institucional que, como corresponde, le dije, a los códigos de la entidad, y ahí están las entidades que existen, ¿no? El geográfico creo que está claro, y la económica, como les dije, vamos a ir viéndolo por la mayoría por las partidas de gasto, cómo se van a ir codificando, ¿no? Entonces es un poco, esta lámina quiere explicar nada más esta parte. Bien, aquí hay algunas de las funciones que tiene el Estado, ¿no? Para que las tengan en cuenta, como les dije, legislativa, justicia y demás, ¿no? Aquí hay más que hay que completar. En la lámina solamente hemos puesto unas cuantas, pues he puesto sus puntos suspensivos para que tengan en cuenta qué funciones existen en el Estado, ¿no? Legislativa, justicia, todas las que tiene el sistema de presupuesto. Bien, y algunas funciones que usan los gobiernos locales, esto creo que es importante para los que están en gobiernos locales, ¿no? Algunas que usan permanentemente son estas, ¿no? Administración, planeamiento, la agraria, que tiene que ver con agricultura. Entonces lo hemos puesto como de una manera para que lo tengan de referencia algunas funciones que se hacen, porque las funciones, como les decía, tienen que ver con todo el accionar de la gestión pública en general, ¿no? Y la gestión presupuestaria. Pero acá hay algunas de las que tenemos en cuenta, ¿no? Bien, y bueno, luego viene el concepto de programa, pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta acá en esta parte de las funciones. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien, entonces solamente para cerrar esta parte de la clase vamos a dejarles con el concepto de programa, ¿no? Entonces, si hemos hablado de funciones, ya les expliqué qué funciones hay, que son todas las funciones que tienen que ver con la accionar grande del Estado, ¿no? Por ejemplo, educación, justicia, está como han visto en la lámina. El siguiente nivel es un nivel un poco más desagregado, ¿no? Que es el nivel de programa. ¿Y qué dice? Organiza actividades y recursos para el cumplimiento de objetivos y metas mediante ¿qué? El uso de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros, ¿no? Digamos, esta parte de cómo se enlazan estos se llama programas. Y entonces, como pueden ver en la lámina, ya relaciona los objetivos y metas que se van a cumplir con el tema de la estructura propia del gasto, que como hemos dicho, corresponde a una cadena funcional programática, ¿no? Un nivel agregado del gasto. Bien, entonces, si esto está claro, es un poco lo que quiero remarcar, porque en la próxima clase vamos a crear cadenas. Y estas cadenas van a ser funcional programática, ¿no? Entonces tienen que ver con entender qué es un programa y qué es una función. La función, ya lo que creo que les he dado inclusive ahí las funciones que existen. Y el programa, estoy dando el concepto de programa, qué cosa es. Creo que en la lámina que sigue, inclusive podemos ver qué programas existen, ¿no? Algunos programas, digamos, más relevantes. Perdón, no. Pero entonces, el programa es el que permite operar, ¿qué? La función, ¿no? La función es lo más agregado y el programa es lo que va a permitir cumplimiento. Por ejemplo, el programa articulado nutricional y así es todo lo demás. Bien, espero que esto haya sido de
de su agrado. No sé si tienen alguna consulta porque creo que ya estamos en la hora. Entonces, si es así, yo quisiera que repasen estos conceptos y tiendan estas cosas, porque a la hora de que usemos el CIAF simplemente vamos a usar estos conceptos de manera codificada en el sistema, ¿no? Entonces es importante que lo tengan claro. Denle una repasada a esto, como les digo, estos conceptos que van a permitir tener una cadena más adecuada, ¿no? Bien, si eso es todo, entonces les agradezco su participación y nos veríamos hasta el día lunes. Cualquier consulta la pueden hacer también por este medio y estaremos en contacto permanente para poderlos asesorar y darles sobre las preguntas que necesitan.